Los de la vieja escuela, nosotros no jugamos así. Habían códigos que uno respetaba. Tú le tiraste al mío, yo le tiro al tuyo. Uno tenía que hacer respetar. Cuando a Vladi le tiraban adentro con malicia, yo hacía lo mismo. Y yo creo que una de las cosas más importantes para un pelotero, hermano, es casarse. Y yo creo que el peor más grande que yo cometí fue involucrarme en la farándula venezolana. Y no solamente en Venezuela, en Dominicana. También. Yo hice muchas locuras, yo lo reconozco, pues yo tenía yate. Pero el yate vacío, imagínate. Sí, vacío. Ya tú no sigues influencer dominicana, ya, ¿no? Solo... Sí sigo, la que te comenté que sí la sigo. Ella sabe quién es, de repente si ¿Cómo le dice el nombre? Bien, amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndole como de costumbre la sintonía, por estar ahí pendientes al contenido que subimos, por hacer de este podcast el número 1 de deportes en República Dominicana y América Latina, y gracias a nuestros patrocinadores por creer en este proyecto. En el día de hoy tenemos un conversatorio interesante con una figura de Venezuela que duró más de 10 años en el béisbol de Grandes Ligas, lanzador típico de los 90, fogoso, tiraba adentro, como a nosotros nos gusta a los latinos. Además, que salió de una parte de Venezuela que se ha hecho muy famosa en los últimos años, porque la verdad es que deben de tener un ADN especial que con una población tan pequeña han salido tantos peloteros caballos. Y me refiero a la Sabana, de donde es el individuo que tenemos aquí a la izquierda, donde son los Acuña, de donde es Michael García, y otros que vamos a hablar en el día de hoy. Una figura, además me dicen que es un bailarín, él va a confirmar aquí en el podcast si es verdad, porque yo vi unos videos ahí en YouTube y el hombre le mete a los tambores. Con todo. Con nosotros en el día de hoy, Kelvin Escobar. Kelvin, bienvenido, papá. No, mi hermano, gracias. De verdad que un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y ya les dije, yo soy fanático de lo que hacen. Hace que 2023, como te dije anteriormente, fue la primera vez que los vi, me llamó mucho la atención y de ese momento siempre he estado pendiente de su contenido, de lo que hacen por lo que nos gusta, por nuestra pasión, que es el béisbol. Oye, nosotros tenemos aquí la oportunidad de poder hablar contigo. Por lo que he visto, tú eres un tipo bien frontal, bien clarito. Yo no creo que sean muchos los peloteros que hayan tirado 1500 innings en Grandes Ligas, más de 400 juegos en Grandes Ligas. Más de 10 años. Más de 10 años en Grandes Ligas. 11 años tiraste, 12. 12 temporadas. Ganó 100 juegos. No todo el mundo gana 100 juegos en Grandes Ligas. 12 temporadas y el último año que no me contó, pero yo estaba bajo contrato con los Mets. Con los Mets. Me lesioné en sprint training, pero yo tenía contrato garantizado. Tú no mencionabas algo. Además ganó varios campeonatos en Venezuela. Exacto. Con los Cardenales de Lara. 3 campeonatos con Cardenales. Y un par de pleitos también allá en Venezuela. No, ¿cuál es pleito? No tuvo pleito. No, yo no peleé. ¿Qué pleito tú tuviste? No hubo pelea. No, bueno, yo vi un video, güey, donde estaban separando. En la final 97-98 contra los Leones del Caracas, que hubo un pleito grande de Urbina con Robert Pérez. Yo formaba... Dos caballos, sí, por supuesto. Esa final que para mí fue una de las mejores finales que se ha visto, pues, el fanático venezolano. Y mi último año que lancé con Cardenales, tuve un encontronazo ahí con Jorvi Torrealba, pero... No pasó nada. No, eso no, ¿sabes que eso nunca pasa de ahí? Pelota caliente. Pelota caliente. De play. Yo sé que Venezuela también es como que se pone fogoso. Los honrones se perrean y la vaina. Pelota Caribe, hermano. Pelota Caribe. Pero Dominicana es otra cosa. No, pero oye, en Venezuela últimamente. En lo que cuando hablamos de perreo, de cómo se disfruta el juego, Dominicana está en otro nivel. Yo, la verdad, yo he visto un poco perreo más fuerte que el de Caminero ahora con el jonrón que dio. Imagino que lo viste. Sí, claro, yo estaba viendo esa final. Yo estaba viendo ese juego, por cierto. ¿Te gustó el show? No. Impresionante ese muchacho. Yo jugué en el Quisqueya. Yo tuve la oportunidad de jugar en el Quisqueya cuando jugué Liga de Verano. Okay. Y yo sé lo lejos que está eso por ahí. Hay que darle duro a la pelota. Lejos y alto. De la pared alta también. Un hombre que le dio. Tú, para que la gente sepa, porque hay mucha gente que no lo sabe, tú eres
¿Qué de Ronald Acuña? Ronald Acuña, bueno, en Venezuela podemos decir que es mi sobrino o primo segundo, porque su papá es mi primo hermano, Ronald papá. Y salieron del mismo sitio. Del mismo pueblo. De la Sabana, de donde también es el hoy tercera base de Kansas, Michael García. Michael García, que es mi sobrino. Sobrino también, Luis Ángel Acuña, también de la Sabana, también. Alcides Escobar. Mi primo hermano. Y tú me decías fuera del aire que la Sabana tiene alrededor de 2.500 personas la población. Yo creo que, si no me equivoco, 2.500, 2.800, pero creo que no pasamos de 3.000. Es un pueblo muy, muy pequeño, donde nos conocemos todos. Nuestra pasión siempre ha sido la pelota, obviamente. Y es algo pues, que está en el ADN de nuestra familia, porque en la Sabana no solamente ha firmado los Escobar, los Acuña, en la Sabana han firmado muchísimos peloteros, pero los que hemos llegado y hemos mantenido este nivel, que no es nada fácil, somos familia. Van a tener que mandar los equipos de Grandes Ligas a que vayan y revisen el área y que es lo que hay. Porque que se sigan reproduciendo. Ahí, no, pero cosa de loco. Sí, tú decías que le decían el San Pedro de Macorís de Venezuela. Hace tiempo muchas personas le decían el San Pedro de Macorís porque San Pedro de Macorís era muy famoso porque... La cuna de los Big Leaguers le decían. Y los primeros peloteros famosos, pues conocidos, eran de San Pedro. San Pedro, para los venezolanos que nos están viendo, es una ciudad de República Dominicana, un pueblo muy conocido, de donde salió Tony Fernández, Sammy Sosa, Jorge Bell, Pedro Guerrero, Rico Carti. Pedro Guerrero. Robinson Cano, Fernando Tatis padre, Fernando Tatis Jr. Cantidad de peloteros. Sí. Lo que pasa es que ahora el sur del país le está haciendo competencia. Hay muchos peloteros dominicanos. Sí. Que ahora deben de salir de todos lados. Sí, es que es de todo. Y tú sabes que yo te decía el jonrón de Caminero y también vi un jonrón de Acuña que levantó unas pasiones allá con La Guaira. En la final contra Caracas. Eso fue un lío. Eso fue un lío. Ese fue el del público, que se armó un video. La vaina, que el papá de Ronald Sí, que Ronald dejó de jugar después de ahí, ¿o no? Sí, Ronald después de ahí, sí, no quiso seguir. ¿Tú estabas en el play? Yo estaba viajando de aquí para Venezuela a ver esa final. Y gracias a Dios. Por cosa del destino, no llegué. Bueno, ese lo gana La Guaira, ese campeonato. Caracas. ¿Lo gana Caracas? Lo ganó Caracas, sí. A todo el año siguiente que gana La Guaira. Sí. Fueron a 7 juegos. Sí, esa fue Caracas, es verdad. Ese jugó Serie del Caribe. Y el año pasado también mi sobrino dio un jonrón contra mi equipo Cardenales que hubo problemas. Ustedes son como de sangre fogosa, ¿verdad? Sí. Ustedes los Escobar, son de sangre caliente. Yo creo que el más tranquilo es Alcides. Sí. Pero Michael tiene un temperamento, un carácter. Bueno, Michael hizo un perreo famoso en Venezuela. Contra Cardenales. Perreo desde primera tajón. Y tiró el bate para el dogado. Eso de familia. Claro, eso es Chelcha también. A mí eso es parte del juego. No, y cuando tú pichabas, tú también eras un tipo. Yo me lo disfrutaba. Sí. Yo me lo disfrutaba y yo era fanático de los Pérez en Dominicana. De Carlos Pérez, de Cutá. Me acuerdo de la Aceite Boy, de Lima. Yo me disfrutaba mucho a Lima. Pero que ese era el estilo tuyo. Sí, ese es mi estilo. Y yo eso lo aprendí de Hugué Urbina. Okay. También. Yo era admirador de Hugué. Entonces a mí me gustaba como Hugué cuando ponchaba. Y esas cosas, yo lo hacía por Hugué, porque yo era muy admirador de Hugué. Y tuve la oportunidad, bueno, de jugar con él y somos panas. A mí me gustaba. Eso me ponía más agresivo. Disfruta el juego. Disfrutaba el juego. Sí, porque ahora mismo hay una campaña de buscar la manera de que los peloteros disfruten el juego. Incluso MLB sacó una campaña como tal que decía, dejen que los niños jueguen. Let the kids play. Sí, pero todavía hay como un sector que no le gusta mucho. Lo de la vieja escuela como yo, pues a mí me costó pues aceptarlo, porque lo de la vieja escuela nosotros no jugamos así. Habían códigos que uno respetaba. Y códigos que obviamente en el juego uno sabía lo que estaba sucediendo. Tú le tiraste al mío, yo le tiro al tuyo. ¿Entiendes? Me perreaste, pichó adentro. Claro, por ejemplo, uno tenía que hacer respetar. ¿Te pasó alguna vez? Claro. ¿Con quién? Por ejemplo, cuando sucedió la cuestión en Venezuela con Robert Pérez y Huguet, yo le tiré a Boabreu. No se la pegué, pero yo le tiré. Y en Grandes Ligas, cuando a Vladi
le tiraban adentro con malicia, yo hacía lo mismo. Eso era cuando tú estabas en Anaheim. En Anaheim, sí. Porque esas son cosas que uno aprende. Porque uno sabe como lanzador cuando lanzan adentro con malicia o cuando te están lanzando adentro porque te tienen que lanzar adentro. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay esa malintención, uno hace lo mismo porque si tú no lo haces, ¿quién va a proteger entonces tus bateadores? Y hay veces que del equipo se manda que, oye, hay que pegársela a alguien. Julián Tavares no ha contado que, y creo que Ervin Santana también, que ya el bateador sabe que viene el pelotazo y lo que le dice es, oye, de aquí para abajo. No me la pegué en la muñeca, en la mano, ¿verdad? De aquí para abajo. Siempre, siempre. Uno siempre tiene que medir de aquí para abajo y tratar de evitar lo que es, ¿sabes? Sí, porque eso te puede estar costar la carrera. Sí, eso es peligroso. Peligroso. Y más cuando uno tira duro. Que era tu caso. Que era mi caso. A mí la recta me llegaba rápido. Entonces, y cuando se te sube esa adrenalina, que tú sabes que la vas a pegar, pues todavía lanzar más duro. Es un código. Tú sabes que yo no te quiero dejar de... Hay una pregunta que no quiero olvidar, el tema de Ronald. ¿Cómo ve Kelvin, qué familia es Ronald? ¿Cómo ve, sabiendo dónde viene Ronald, sabiendo de todos los sacrificios que ha tomado él y demás, cuando la gente arranca a decir que a Ronald lo engañaron por el contrato de los 100 millones, la extensión de contrato por 7 años? A él no lo engañaron. Porque yo recuerdo que ojo, al que no está escuchándolo, entre comillas, fue que puse lo engañaron. Sí, porque mucha gente dice eso. Yo entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Y yo leo y todavía la gente lo sigue diciendo. Pero a mí me preguntaron, su papá me preguntó, Peter, que era su representante en ese momento, Peter Greenberg, también me recomendó que no firmara. Pero Ronald quería firmar. Ronald quería firmar. ¿Y tú te sientes bien con eso? Sí, yo voy a agarrar mi contrato. Si no lo firma él, lo firmo yo. Esos son 100 millones de dólares. Yo no voy a dejar 100 millones en la mesa. Yo nací en la sabana, yo nací prácticamente sin nada y 100 millones son 100 millones. Y bueno, si tú estás contento con eso y no te vas a arrepentir el día de mañana, hazlo. Estás garantizando el futuro tuyo y de tu familia. Y él está contento con eso. Tú hablas con Ronald y él es un muchacho feliz. Y él no envidia el contrato de nadie, el contrato de otro. Él no se compara con ningún otro pelotero. Él solamente disfruta del juego. Un muchacho que tiene una pasión por el juego de competencia, que lo que le gusta es jugar. Y él no está arrepentido de eso. Yo lo vi el otro día en una conversación con un comediante de Venezuela que se llama Marco, que es muy famoso en las redes. Música. Exacto. Y ahí hablaba de Ronald, del tema contractual. Creo que nunca había hablado tan detallado. Y él decía, óyeme, yo lo que estoy haciendo es invirtiendo mi dinero. Yo vine de la sabana y yo en mi vida pensé que yo iba a tener este dinero y mira, ahora yo estoy tranquilo. Y Ronald, a él le dieron problemas para firmarlo. Ronald, llegó el momento que le dijo al papá, yo estoy cansado de esto ya, yo estoy cansado de hacer tryout. Ronald tuvo problemas, lo vieron muchos equipos. Claro, Ronald inclusive mi primo Alcides lo llevó hasta Kansas City, para Arizona, y Kansas City lo vio allá. Y lo puso en el shortstop. Y Alcides le dijo, hermano, él no es shortstop, él es outfield. No pasó nada. Yo creo que a él también lo vio Texas. Tampoco lo firmó. Colorado tampoco lo firmó. Y bueno, cuando le llegó la oportunidad con Atlanta, él le dijo al papá, no, a mí no me interesa que me den lo que quiera. Yo lo que quiero es jugar pelota. Pero ¿y qué era lo que le decían las organizaciones? Porque yo te iba a preguntar. Acuña debe de ser de Grandes Ligas, de los talentos, talento natural, de los talentos más extraordinarios que hay en el juego. Pero probablemente no tiene el tamaño que los scouts ven. O sea, ¿cuál era el pretexto que ponían las organizaciones para no firmarlo? De repente en ese momento su desarrollo era tardío, ¿qué se dice? Ahí es donde entran los ojos del scout. Tú tienes que ver la proyección del pelotero. Porque ahora los scouts quieren es puro los mitos. Por eso es que Epifanio Guerrero para mí será siempre el mejor. Ese cuando me vio a mí, tenía las manos hacia atrás, sin radar, para desviar un poquito del tema. Me imagino que si era lento, no sé, si era lento, si no le da duro la pelota o cosas que yo en realidad no he hablado mucho del tema con el papá, ni nunca le he preguntado a él qué le decían. Pero yo sé que él estuvo trayendo con varios equipos y el único que le dio la oportunidad fue Atlanta. Y estaba desesperado ya. Y lo que pasa es que el desarrollo que Ronald, después que Ronald comenzó a jugar, su desarrollo fue extraordinario de una forma que se convirtió en un talento generacional. Una bestia. Me gustó lo de Epic. ¿Cómo fue?
Epi Guerrero, en paz descanse. Así se ponía. Es un scout a nivel internacional. ¿Cómo fue que te vio? ¿Dónde te vio? Allá. En Venezuela. En Venezuela. Por la mano así. Habían varios scouts con radar y él estaba así. Y él te decía, ¿viste? Tú tirabas la pelota y él te decía. Y yo lo vi en Santo Domingo, mi primer año en Santo Domingo con Toronto, allá en el complejo. Él se ponía a veces así. Tira ahí. Y decía, 87. Sin radar. Sin radar. Mentira. Te lo juro. Yo lo vi varias veces. ¿Y cuánto era? 87. No. Sí. Y ese tipo de verdad que era tanta pelota, tanta gente que firmó, tanta gente que le llevó a Grandes Ligas. Don Epi para muchos, como dice Ricardo, el scout más grande que ha dado la República Dominicana. Y cuidado si Latinoamérica. Correcto. Sí. Me parece que es miembro del Salón de la Fama de Toronto. Sí. Y es pabellón de la fama del deporte dominicano. Y bueno, sus hijos continuaron y la mayoría de sus hijos trabajan en béisbol. Sí. También Sandy, Patrick, Epi. Epi firmó peloteros que ningún otro scout lo iba a firmar. Por $1,500, por $2,000 y llegaron Grandes Ligas. Yo recuerdo una anécdota con Dilson Torres y Edwin Hurtado. Ellos firmaron ya, no sé, 18, 19 años. Ellos siempre decían que Epi, que le digo, ahí lo que hay son $3,000. Y ellos que se vieron la cara, bueno, 1,500 para ti, 1,500 para mí. Y los dos jugaron Grandes Ligas. Para que tú veas. Los dos llegaron a Grandes Ligas. Buenísimo. Pelotero de $1,500 llegando a Grandes Ligas. ¿Cuánto te dieron a ti? 5,000. ¿Y cómo fue esa conversación con Epi? La firma, la vaina. No, yo nunca me enteré porque yo tenía apenas 15 años. Yo tenía 15 años y eso lo hablaron directamente con mi mamá. Yo ni siquiera sabía. O sea, eso lo bajo palabra. Sí, eso fue mi mamá. 16. Eso fue mi mamá con la persona que me llevó de la Sabana hasta Barquisimeto. Tú me decías que en el momento, porque es una historia importante, la gente ahora oye la Sabana, pero no saben lo que ustedes pasaron y cómo vivían, la condición que vivían. Tú me dices que en el momento en la Sabana, primero, no había calle asfaltada. No. Segundo, no había teléfono. Nada. Para nosotros llegar de la Sabana hasta La Guaira, que es la ciudad, yo de chamo recuerdo que la carretera era de tierra. La carretera era de tierra y no era fácil, más cuando llovía. Eso no pasaba a nadie. Lodazal. Lodazal, pero impresionante. 1 hora en lodo para poder llegar hasta la ciudad. Hoy en día, bueno, gracias a Dios, es de cemento. Es más fácil el acceso. Pero es un pueblo, un campo, como dicen ustedes en Santo Domingo. Es un campo, una zona rural. Muy bonita, por cierto. Nosotros estamos a la orilla del mar Caribe. Es un pueblo de verdad muy bonito que de gente buena, gente trabajadora, gente que le gusta la pesca, le gusta la agricultura y la pelota. Pero el primer millonario de la Sabana fuiste tú entonces. Sí. O sea, porque tú mencionaste varios nombres que llegaron, que tomaron su cafecito y demás. Ahora, multimillonario en dólares, bajo contrato en Grandes Ligas, el primero fue Kelvin Escobar. Sí, yo creo que yo fui el primero que en realidad puso el nombre en el mapa. Porque Ángel Escobar fue el primero que llegó del pueblo. Como un café, como decimos nosotros. No estuvo mucho tiempo. Después llegó mi tío José Escobar. También se tomó un café y lo bajaron. Pero yo sí pude llegar y mantenerme por mucho tiempo. Claro, porque está bien. Luego llegaron Alcides. Después vino Alcides. Después de mi primo Alcides vino un primo que se llama Edwin Escobar, que pichó muy poco, creo que también estuvo ahí un mes, no sé, con Boston. Él después decidió irse a Japón y le fue muy bien en Japón. Después de Edwin vino Vicente Campos, que también es primo. Él lanzó con Arizona. Él era tremendo prospecto de Seattle, estuvo en Seattle, estuvo involucrado en un cambio importante. Él se tomó su café también en Grandes Ligas y después de Vicente vino Ronald. Que Ronald es el de la familia, el que dispara todo. El que disparó todo. Y después de Ronald, mi sobrino Michael García. Y Luis Ángel Acuña. Y Luis Ángel, que también ya... Y el tema ustedes tenían en el momento tuyo, en la época. ¿Había estadio? ¿Tú practicabas en la Sabana o tú tenías que ir a La Guaira a practicar? ¿Cómo era el tema? Teníamos estadio, siempre hemos tenido estadio. Siempre hemos tenido estadio que, por cierto,
Lo acaban de remodelar y quedó espectacular. Eso me tiene de verdad súper contento. Qué bueno. Qué bueno. Muy bonito lo pusieron. Y cuando te firmaron, ¿se enteraron quién? Primero tu mamá, tu papá. Bueno, no había teléfono en el momento. ¿Cómo era el esquema? Cuando subí a Grandes Ligas. No, cuando te firman, le dieron $5,000 a Kelvin Escobar firmado para Grandes Ligas. Yo estaba en Barquisimeto. Barquisimeto es lejos de la Sabana. Como 8 horas. Yo recuerdo que había un trayado. Yo hice mi trayado. Hice muy pocos picheos y me sacaron. Kelvin, salte. Me sacaron del trayado porque habían otros scouts. Entonces, para que no te vieran más. Claro, pero yo estaba trayando ayer prácticamente para Epifanio, porque la persona que nos preparaba a nosotros en la Sabana, que en paz descanse, Arnaldo Sánchez, él nos preparaba en la Sabana y él tenía muy buena relación con Epi Guerrero. Y entonces él nos llevaba pues, a Barquisimeto. Yo me enteré después de que me habían firmado cuando regresé a la Sabana. Lo que estaba era contento porque mi sueño siempre había sido ser pelotero y estaba súper emocionado en ese momento, contento. No me importaba en realidad cuánto me habían dado. Después fue que mi mamá me dijo que me habían dado 5,000. Yo me quedé así como que 5,000, pero a mí me dicen que yo valía mucho más de eso porque yo de chamo tenía muy, muy buen brazo. No, pero no fueron 5,000. También te dieron un bono, el bono de $7,500, el bono progresivo. Ajá. Decía mamá, pero un bono progresivo, si tú no llegas, no te lo ganas. Jodiste. La única forma que tú te ganes ese bono es que esté por 90 días en Grandes Ligas. Obviamente me lo gané desde que me subieron por primera vez, pero en realidad en ese momento no. Y era dinero, en ese momento era plata. ¿En qué año fue que te firmaron? En el 1992. Imagínate. 5,000. Recuerdo que nosotros con 5,000 arreglamos la casa en la Sabana. 5,000 hoy en día no es nada. ¿Eso lo recibió tu mamá? Mi mamá, sí, mi mamá. Y resolvió los problemas que había que resolver. Sí, en ese momento. Mira, que tú no estabas ni siquiera enterado de cuánto te habían dado hasta que tú hablaste con tu mamá. Mamá lo que creo que me dio como $100, $200 para comprar unos shorts y una camisa. para que me fuera para Dominicana. Ok, te viajas entonces para Dominicana. Fui para Dominicana en el 1992. Apenas tenía 16 años. Y dime del lloradero. Tienes que dejar tu casa. Chach. Al principio fue duro porque imagínate, un niño de 16 años viviendo con tu familia, de repente te desprende así de esa forma. Y la situación en Dominicana no era fácil porque nosotros en el complejo de EPI, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Porque eso es una zona que está completamente aislada. Es verdad. Yo era de pueblo y yo me sentía como que, wow, ¿dónde estamos? Pero fue al principio, después de ahí yo me adapté, hermano, y enfocado en lo que yo quería, que era ser pelotero. Y no es como ahora. Imagino que ¿cuántos teléfonos había en la Sabana? Ninguno. ¿Y cómo tú hablabas con la vieja? No, en la Sabana no había teléfono. En la Sabana yo creo que la policía, había un radio, que con ese radio era que se comunicaban. Si había una emergencia, algo de salud, que mandaba un helicóptero, entonces tenía que llamar por la radio. Había un señor que también tenía una radio en su casa, pero nosotros en ese tiempo no había nada. Inclusive yo cuando subí a Grandes Ligas en la Sabana no había teléfono. ¿Y cómo se enteraron? Yo llamé a mi tío en La Guaira. Para que llevara el mensaje. Para que buscara cómo mandé el mensaje para la Sabana, que me habían subido a Grandes Ligas. Mentira. Te lo juro. No fue. Y yo, Dios mío, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi papá que me subieron contento? Llamé a mi tío en La Guaira y le dije, tío, me acaban de subir para Grandes Ligas. Entonces, yo tratando de explicarle a mi tío lo que estaba era contento. No puede ser, sobrino. Sí, tío, me acaban de subir. Pero ¿cómo le mandamos? ¿Cómo le mando el mensaje a mi mamá? Tranquilo, que yo voy para la parada. La parada es un lugar ahí en La Guaira donde llega el transporte de esa zona que se llama la Parroquia Carvao. Hay una parada donde la gente va por su transporte. A tomar autobuses, sí, a tomar los autobuses, los GICES. Son GICES. Ajá, entonces porque la carretera no era fácil. Ahí le daba el mensaje a algún chofer, a alguno de ellos. Algún chofer, algún conocido que fuera para la zona. Mira, dile a Carmen que a Kelvin lo subieron para Grandes Ligas. No me joda. Ahora, yo te digo algo. Si tú te fuiste para Dominicana en la época, pues tú durabas meses sin comunicarte con tu familia. Claro, yo le mandaba cartas. A ver, cuando llegaban esas cartas. Claro, a ver cuando llegaban. Y cuando te respondían esa carta. Señores. Sí, nosotros estábamos metidos allí en Santo Domingo, donde está el complejo de Epifanio, el 20, para allá adentro. Punta. Sí. 20, punta. Lejísimo. No, pero óyeme, mira, ahora ya los muchachos tienen nada más en así.
No, imagínate. Y ahora todo el mundo tiene wifi. Sí, teléfono por cámara. Sí. Videollamada, tú ves todo, como tú estás, aquello. Pues no te has recortado. Tú no, o sea, tú... Yo creo que yo le mandaba carta a mi mamá desde Santo Domingo y yo llegaba primero que la carta. Porque mientras llegaba a Venezuela y después en Venezuela para que la llevaran hasta la Sabana, imagínate, había que agarrar una lancha, 2 burros, un jeep. No. Wow. Imagino que eso era difícil porque tú te fuiste muy joven a Dominicana. Jovencito, sí. Pero hay un tema. El proceso de adaptación es más suave que a Estados Unidos porque... El mismo idioma. No, y yo me doy cuenta, a Ronald lo inclinan hacia ese punto, que Ronald se parece mucho a los dominicanos. Es que los sabaneros parecemos dominicanos. Inclusive Ronald tiene los gustos musicales de dominicano y ahora viendo te hablando y tu forma de ser, ustedes se parecen mucho a nosotros. Entonces, el proceso de adaptación dominicana, imagino, no fue tan complicado como cuando tú fuiste a Estados Unidos por primera vez. No, totalmente distinto. Totalmente. Yo me adapté rápido en Dominicana. ¿A qué edad tú fuiste? A los 16. Y ese año no jugué, porque no podía jugar con 16. Yo estuve ahí prácticamente fue entrenando y jodiendo. ¿Y hasta qué edad te quedaste? ¿Qué tiempo duraste? Después volví y jugué a los 17. Y jodiendo, que te enseñaron. Sí. Te sacaron a los sitios. Uno se hace hombrecito rapidito. Porque obviamente tú tienes 16, pero ahí hay muchos que tienen 4 años más que tú. Claro, hombre. Ya tienen 3 años en la liga. Exacto. ¿Entiendes? Uno tiene que hacerse hombre rapidito. ¿Tú eras de lo que te escapaba de noche del complejo? No. Una vez, creo que un par de veces fuimos una vez a bailar bachata para un pueblito que estaba cerquita por ahí que se llama, creo que el 20. El 20. Que me dicen que hoy en día que es peligrosísimo. Imagínate. Las cosas van cambiando. Sí, me dice, y que eso por allá ha crecido mucho. Sí. Porque realmente habían una que otra casa, como un caserío y... ¿Y cuándo te llega la noticia de te vas a República Dominicana porque vas a viajar? Yo ese año estuve en Dominicana con 17 años, fue mi primer año en verano. Y yo no sabía qué iba a suceder conmigo porque en esos años uno repetía mucho Dominicana. Para tú salir de Dominicana, tú tenías que hacer un buen prospecto. Exacto. Y ahí había muchísimos peloteros. En Toronto habían, 70, 80 peloteros. Había muchos peloteros. Y para salir de ahí tú tenías que hacer, ¿sabes? Tenías que hacer buen prospecto o jugar bien o que te vieran los gringos cuando los gringos iban y que le gustara a Mel Quinn, que era el jefe en ese momento, y te jalara. Uh-huh. Y yo ese año, después que yo jugué en Dominicana, como en diciembre me llamaron de la embajada americana, que me mandaron un mensaje, por cierto, que tenía una cita. Y yo, ¿una cita? ¿Por qué? Resulta que después me llamó Epifanio y me dijo que iba a viajar en marzo. Eso para mí fue el final. ¡Wow! Y no tuve que ir para Santo Domingo. Pero ese año, eso fue en el 1994, yo jugué en rookie y fui el más valioso del equipo. Y después de ahí me mandaron para Dominicana. Porque supuestamente había problemas con la visa. Pero estuve en Dominicana como 1 mes y medio, 2 meses. Y después me mandaron directo a una rookie fuerte. Tú llegas a Estados Unidos, ¿cómo estaba el inglés? El inglés no. Es difícil porque tú crees que sabes. Tú crees que sabes, porque a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho inglés en el liceo en Venezuela cuando estudiaba. Me gustaba muchísimo, era mi materia favorita. Y tú crees que sabes cuando llegas aquí, hermano. Pero lo que tú escuchas a un americano hablando, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Y para pedir comida. Para pedir comida. Pero yo fui demasiado pilas porque mi primer año que yo llegué a los Estados Unidos, tú tenías la opción del roomie. Y yo dije que yo no quería un roomie que hablara español, porque yo quería aprender. Pues eso está bien. Claro, entonces me metieron con un cubano americano. Eso fue lo mejor que me pudo pasar. Un cubano americano, un chamo que era de Pensacola, recuerdo. Y con él, hermano, yo le decía, mira, ¿cómo hago para pedir esto? ¿Cómo hago cómo se dice esto? Y si quiero hacer esto. Entonces yo anotaba, aprendía. No daban clase, pero en la clase en realidad uno no aprendía mucho. No aprendía mucho porque habían peloteros que prácticamente no sabían nada. Y entonces tú te atrasabas. A mí me tuvieron que pasar para el grupo 1 y era mi primer año viajando. Y yo estaba en el grupo 1 ya con peloteros que tenían 3, 4 años viajando. Oye. Sí. Porque a mí me gustaba mucho el inglés cuando estaba en el liceo.
Y me imagino la vida aquí en Estados Unidos, o sea, algo totalmente nuevo. Venezuela, Dominicana hasta se parecen, la comida, el español y demás. ¿Dónde fue el primer lugar donde tú llegaste? ¿A qué ciudad? A Dunedin. Dunedin, eso es la Florida. Sí, Dunedin, donde está Toronto. Toronto. Todavía están ahí. Eso es un campo. En la época era un campo, imagino. Ahí es un lugar de retiro. Sí. ¿Y qué tan? Nosotros hemos entrevistado a muchos peloteros que dicen que el proceso de Liga Menor es bastante complicado, sobre todo en esa época. Imagino que era más, sí, en esa época por era el tema económico y porque había que mudarse con varios, porque no rendía el dinero, el idioma, este teléfono, este aparato no existía. Nosotros no teníamos teléfono. Uno casi no hablaba con su familia. Imagínate, más difícil todavía porque en la sabana no había teléfono. Sí, aunque hubiera teléfono, tú no tenías forma de comunicarte. Aunque yo tuviera teléfono, no tenía forma de comunicarme con mi familia. Pero yo creo que para mí fue un proceso de adaptación. No fue tan difícil porque es que yo estaba contento de que yo quería ser pelotero. ¿Sabes? Tu sueño. Ese era mi sueño y cuando llegué aquí me gustaba como era todo perfecto, todo. Tenía muchos compañeros latinos, hermano, ¿sabes? Y eso es una ventaja. ¿Tú te acuerdas de algunos de la época? Bueno, algunos que llegaron, no sé si llegaron esos compañeros, porque usualmente llega un grupo y otro se queda. Bueno, yo creo que de mis primeros años, uno que llegó fue Carlos Almanza. Ok. ¿El pitcher también? Sí. ¿Pitcher? Ese es mi hermano. Ese es mi hermano que todavía tenemos buena relación, todavía hablamos, nos la pasamos enviándonos memes por redes sociales y nunca perdimos la comunicación. Ah, qué bien. Ese es mi hermano dominicano. Carlos fue uno de los que llevó a Grandes Ligas, de ese grupo que viajamos mis primeros años. Otro pelotero así que yo recuerde, hermano, no creo. En AA había muchísimos dominicanos, pero muy pocos de ellos llegaron a Grandes Ligas. Pero tú entonces ya llegaste a Spring Training y me imagino que comenzaste a codiarte con varios dominicanos y por supuesto. Claro, sí, había unos venezolanos que estaban bravos. Sí. Sí, me decían que yo era dominicano porque yo me la pasaba con dominicanos. Yo le decía, no, hermano, lo que pasa es que ustedes están en AA, AAA, ustedes salen temprano, nosotros nos quedamos somos los últimos que salimos. En rookie hay como 7 dominicanos, yo soy el único venezolano y un puertorriqueño. ¿Con quién voy a andar? Con los hombres. Claro, andaba era con los dominicanos y nosotros ya nos conocíamos de Dominicana. Unos que viajaron conmigo de Dominicana. Y a los otros los conocí ahí, que ya estaban ya con Toronto, tenían 2, 3 años. Y tú subiste jovencito a Grandes Ligas, subiste con 21 años. Con 21 años. A Grandes Ligas. El impacto de el famoso sueño que tú tienes, que ya se materializa, subir a Grandes Ligas, la sensación tuya, de cómo te lo dijeron. Porque siempre hay una historia particular de cómo el pelotero se entera que va para Grandes Ligas. Bueno, yo estaba en AA. Ese era mi segundo año repitiendo AA. Porque a mí me subieron de clase A para AA en el 96. Solamente estuve como 2 meses. Y el año siguiente yo me lesioné el codo. Pero fue una operación sencilla, la de bone chips. Me hicieron mi limpieza. Comencé en clase A y me subieron para AA rapidito. Y cuando tenía como un mes ahí, me subieron. La noticia me la dio Omar Malavé. En paz descanse. Él era nuestro manager en ese momento. Yo recuerdo después de una práctica, un VP, él me jaló para la oficina y me dijo, ven acá, Prietico, porque él me decía Prietico. Felicidades, te acaban de decir para Grandes Ligas. Yo le dije, Omar, ¿qué pasó? No vas conmigo así, ¿qué pasó? ¿Me estás mintiendo? No, te acaban de decir para Grandes Ligas. Cámbiate. Hoy te toca hacer el pitching chart. Porque a mí me tocaba lanzar, creo que el día siguiente. No vas a pichar mañana, porque te vas mañana para Baltimore y ponte ready porque vas a relevar a Juan Guzmán. Y yo, ¿what? Mentira. Sí, me dijo Juan Guzmán que nosotros, cuando yo estaba en República Dominicana, nosotros todos amamos a Juan Guzmán. Claro. Era la gran figura de Toronto. La gran figura de Toronto. Latino, principalmente. Y a nosotros nos ponían todos los juegos de Toronto en el complejo. Y yo no lo podía creer. Te lo juro que él me dio la noticia y yo no lo podía creer. Y él me dijo, eso sí, no le digas a nadie. No puedes decirle a nadie. Y yo, wow, ¿cómo yo dijeron esto, Dios mío? Yo me cambié porque anteriormente uno tenía que llevar el pitching chart de los lanzamientos y la velocidad de los pitches. Entonces, ese día, lo primero que hice fue decírselo a Almanza.
A Carlos. A Carlos. ¿Tu compañero? Claro, era mi roommate. Claro, era mi compañero. Yo le dije, ¿y lo subieron ese mismo año a Carlos? Sí. Y después nosotros nos vimos en Toronto. Compartimos muchísimo. Después lo cambiaron. Él jugó también después con Atlanta, con Texas. Y yo no lo podía creer. Yo estaba en ese momento en el juego, estaba haciendo el pitching chart. Escúchame, paréntesis. Explica a la gente qué es el pitching chart. El pitching chart en esos tiempos. Me imagino que eso ahora no lo usan porque ahora todo es iPad y analítica. Analítica y a los peloteros prácticamente es, toma, esto es lo que tiene que hacer o esto es lo que hace, esto es lo que no hace. El pitching chart era un papel, así, más o menos así, te dan tu tablita y uno tenía que llevar todos los picheos de los lanzadores. Eso le correspondía al que lanzaba al otro día. Al siguiente día, sí. Entonces, era difícil, porque tú tenías que tener un radar, tú agarrabas el radar, pum, 91, recta 91. Cambio, pum, pum. Entonces, después de eso, tú tenías que hacer un resumen. Parece que la gente dice, no, que las estadísticas, pero si todo eso existía, hermano. Pero eso era el juego entero. El juego entero. Era difícil porque si te descuidabas, se te pasaba un picheo. Oye, es un trabajo de un scout. Claro, eso lo hacíamos nosotros, los pitchers, en ligas menores. El pitching chart, famoso pitching chart. Para que no podía ni mirar para la izquierda. No podía espabilar, hermano. Cuando el equipo venía a batear, bueno, te tomaba un refresco, una vaina, pero tenía que estar siempre pendiente de todos los picheos, tanto el abridor como los relevos, todo el que pichara ese día. ¿Y ustedes hacían después con eso qué? ¿Un resumen? Un resumen. ¿Cuántas rectas tiró? ¿Cuántas rectas de bola? ¿Cuántas rectas de strike? ¿Cuántas veces el primer picheo strike? ¿Cuántos hits detrás de la cuenta? ¿Cuántos hits delante de la cuenta? Pues es métrica. La métrica que se usa hoy. Lo que se usa hoy. Pero bajo la época que tú estabas. Claro, ¿me entiendes? Entonces, oye, pero y tenía que tener un nivel de enfoque también. Claro. O sea, ok, ¿qué fue? Cayó, no, se quedó alta, aquello, todo. Y en todos esos pitching charts, en la parte de atrás, tú tenías muchos cuadritos donde tenías que escribir todos los picheos, cuántas rectas tiró, cuántos cambios, cuántas curvas, cuántas de bola, cuántas strikes, cuántos ponchó. Entonces, todas esas cosas las hacíamos nosotros en ligas menores. Por eso es que las estadísticas de ahora, lo único que le han cambiado el nombre a muchas cosas que yo tengo que googlearla porque yo no sé qué significa. Mira, esto es esto. Ajá, por Dios, pero si esto lo hacíamos nosotros. El boba, el war. Ahora el war, la vaina, Entonces llegaste, pues no. El éxito, eso está ahora en tendencia. Sí. Hiciste pitching chart porque iba para Grandes Ligas. Iba para Grandes Ligas y yo terminé de digerir la información. Yo dije, es verdad. Porque en ese momento que yo estaba haciendo el pitching chart, vino el gerente del equipo de AA. Okay. El dueño del equipo. Felicitaciones, Kelvin. Aquí está tu pasaje para Baltimore. Y me dio la mano. Ahí fue donde yo di el tiquete para Baltimore. Porque Toronto estaba en la ruta. En la ruta, en Baltimore. No, jugar en Baltimore, sí. Ok. Y cuando tú llegas a Baltimore. Eso sí, me dijo, Omar Malavé me dijo, cuando llegues a Baltimore, te quedas en la habitación porque van a hacer un cambio y no vaya a ser que la persona que van a sacar, que van a bajar o que van a dejar libre te vea y vaya a pensar que coño, pero ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? No salga de la habitación. No salga de la habitación, pero yo el más salido, ya tú sabes. Anda pa'l carajo. ¿Qué hiciste? Salí porque el hotel estaba en una zona muy bonita de Baltimore que está cerquita del agua. ¿Tú querías conocer? Yo quería conocer porque ajá, aquí iba a estar encerrado yo en esta habitación. Y salí, y cuando yo iba saliendo, venía llegando el equipo. Y el chavo que sacaron por mí, me vio. Me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo le dije, no, me van a revisar el codo. Como yo era uno de los mejores prospectos del equipo, en ese momento, no, me van a revisar el codo, y quieren que me vean los trainers de Grandes Ligas. Pero yo no sabía que era el que se iba. Recuerdo que el chamo se llama Martin Jensen, que él vino en un cambio de los Yankees. Y ahí vi a Carlos Delgado, ya yo lo conocía de entrenamiento. Exacto, pues, de sprint training. De sprint training. Ahí estaba Juan Samuel, mi pana Juan Samuel, mi super pana. Y pues nada, eso para mí fue un sueño, hermano. ¿Quién te da esa bienvenida al clubhouse de Toronto? ¿Quién te dice, ven, echa para acá, ven por al lado de mí? Imagínate, yo cuando me fui al estadio, Dios mío, estoy soñando, ¿qué es esto? No puede ser. Cuando llegué al estadio, yo entré porque uno no sabe. Y yo me fui en el autobús. Y cuando llegué al estadio ya estaba todo el mundo. Y yo, Dios mío, todos estos caballos están aquí ya. Y yo de último. Y yo de último, ¿qué es esto? Ya estaba todo el mundo sudado, entrenado. Y tú nuevecito. Y yo nuevo. Y bueno, uno va aprendiendo. ¿Sabe quién me tocó
que estaba justo al lado de mi locker. Roger Clemens. Wow. Que era uno de mis pitchers que yo... Dime de Clemens. Temporada de Cy Young. Tú subes en el 97 y Clemens había salido de Boston. De Boston. Llega a Toronto. Boston dijo que ya estaba listo. Que estaba listo. Ajá. Bueno, y su última temporada en Boston es malísima. Malísima. Pero en el 97, Cy Young de la Liga Americana, compañero de equipo tuyo. Compañero de equipo. ¿Qué te dijo Clemens? Una de las cosas que yo aprendí de Clemens era su preparación, tanto física como mental. Casilla. Ese tipo era un monstruo, ese tipo se comía los hierros. Entrenaba como un bodybuilder. Y yo recuerdo una vez en Toronto, él me dijo, si tú fortaleces tus piernas, vas a tener brazos por mucho tiempo. If you take care of your low body and your core, me lo dijo en inglés. Y yo, wow, eso nunca se me salió. Y por si Clemens tenía... ¿Pero lo aplicaste eso? Sí, en toda mi vida. Y todavía. Yo soy un enfermo todavía con el gimnasio. Yo creo yo me doy cuenta que tú estás ready. Yo creo que eso me quedó... Es algo que es ético. Yo siempre he dicho que el work ethic no hay quien pueda vencer cuando tú tienes ética de trabajo. Pero porque Clemens, lo que uno veía en la pantalla, sobre todo el rival, era que Clemens era un tipo tough, complicado. Mandaba un mensaje de intimidar, pero como compañero de equipo, ¿cómo era? Demasiado buena gente. Sí. Ahora, el día que pichaba, hermano... No hablaba con nadie. No, ese tipo, desde que llegaba al camerino, esto aquí se le ponía así. Y el cuello. Y es un tipo que mide 6'5", 6'4", 6'5". 6'5". 250 libras. Animal. Y el día que él pichaba prácticamente, ya tú le veías el game face. Ya estaba, ¿sabes? Ready to go. Y tú me ves lo que tú hacías ahí en el logado. O sea, tú decías, déjame yo sentarme a ver este tipo. Sí, uno siempre, por ejemplo, yo particularmente veía a los buenos. Pichaba Pedro Martínez, yo estaba así. Picheo por picheo, ¿qué hacía el tipo? Cómo preparar los bateadores. Pichaba Maimusina, así, que eran mis lanzadores favoritos. Maimusina, Pedro Martínez, Clemens, que jugué con él. Pajenken también era un zorro viejo. Vivo ese Pajenken. Sí, oye, porque tú estás hablando de par de tipos. Sí. Tú jugaste en el este de la Liga Americana por 7 años, 97 hasta el año 2003, ¿verdad? 7 temporadas. En ese estaba Musina con Baltimore en su momento. Luego pasó a los Yankees. Roger Clemens, David Wells, David Cohn. David Cohn, uno de mis favoritos también. Caballo. Pedro Martínez. Con Boston. Entonces tú dices, espérate, que toda la semana estaba viendo a un tipo duro. Yo recuerdo, hoy picha Pedro. Los bateadores. Nos jodimos. 4-0, decían. Tú veías, pues, cuando un pitcher era bueno, ¿quién picha? Y ese es el respeto, pues, que tienen esos tipos porque se lo han ganado y saben lo que están haciendo ahí arriba. ¿Te pasó algún momento con Pedro? No, pero yo siempre lo saludaba. Con respeto. Con mucho respeto en el VP. Yo recuerdo una vez, yo estaba lanzando un juegazo en Boston. 1, 2, 3, 4, 5. No me habían dado hit. Me dieron hit creo que en el 6º inning. Y después de ahí me volví, ya tú sabes, que terminé hasta me sacaron. Pues, después que estaba imbateable. Y al siguiente día él me vio. Yo estaba corriendo. Yo iba temprano después que pichaba y corría muchísimo. Él me vio, mira, ven acá. Me dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo, ¿qué? No puedes cambiar tu patrón. No puedes. Tú le hiciste un favor a los bateadores. Yo pensé que tú ibas a tirarnos hino run anoche. Tú sabes lo nasty que tú estabas. Andy, ve los videos para que tú veas. Y a mí eso para mí fue... Y bueno, obviamente uno siempre hablaba con los latinos, uno se saludaba antes de los juegos. Me llama la atención que te lo diga Pedro y que sea de un equipo contrario. O sea, que te esté resaltando. Algo él vio en ti también. Mira, hermano, pues... me dijo, usted anoche tenía no hit stuff. O sea, usted pudo haber tirado no hit no run anoche, pero cambiaste tu patrón. Mira, que tú enfrentaste también un Toronto que coincidió con los Yankees, campeones 98, 99, 2000. Hermano, no cuentes del 96, ¿verdad? 3 años consecutivos viendo mucho a ese equipo de los Yankees. Esa división no estaba nada fácil. Inclusive, cuando yo subí a Grandes Ligas,
Baltimore fue campeón de esa división. Ni siquiera los Yankees. 97. Sí, correcto. Era un equipazo. Correcto. Estaba Roberto Alomar. Por supuesto. Randy Anderson creo que dio 51 jonrones. 52 en el 96, y entonces en el 97 estaba Palmeiro, Alomar, y trajeron al Chief, a Berroa de Oakland. Jerónimo, es verdad. También pana tuyo, Jerónimo. Sí, claro, nos hicimos más pana cuando jugó en Toronto. Ajá. El día de tu debut, cuando debutaste en Grandes Ligas, venga a pichar. Ese día no se olvida nunca, ¿verdad? No se olvida. Inclusive ya yo sabía porque cuando a mí me subieron, Cito Gaston me llamó para la oficina y me dijo, mira, esto es lo que hay. Tranquilo, tú hoy no vas a hacer nada, pero mañana esto es lo que hay. Juan Guzmán va a ir 50, 60 picheos, creo que me dijo. Y tú vas a pichar detrás de él, así que estás pendiente para que te vayas preparando física y mentalmente. Yo, bueno, dale. Entonces, al siguiente día, bueno, yo estaba nervioso. Bueno, mañana picho porque 45, 50 picheos no es nada. No. Y bueno, yo salí para el bullpen, hermano, y yo estaba así. Nervioso. Y contando picheo por picheo. Va por 35, por 20, 25, 30. Cuando sonaba el teléfono, yo hacía así. Cuando llegó a 38, 40, me dice Figueroa. Bienvenido. Dominicano, bienvenido. El coach de bullpen que tenemos nosotros, el coach el apellido Figueroa. Él estuvo muchísimos años con Toronto. Era muy amigo mío. Debe ser bienvenido. Bienvenido. Vamos a buscarlo, estoy seguro. Él era el bullpen coach. Ok. Sí. Escobar. Te toca. Venga. Chacho, yo no sentía ni las piernas. Y pues nada, cuando empecé a calentar, yo no quería ni tirar la pelota para los fanáticos. Y gracias a Dios, bueno, después pude tranquilizarme, calenté bien y vámonos. Pero cuando entraste al box, tranquilo. Sí, me pasó todo. La adrenalina, yo sí de competencia. Con 21 años de edad. La recta 98 y la gente, porque en ese momento uno de los lanzadores que más tiraba duro en Grandes Ligas era Armando Benítez. Sí, dominicano. Y cuando él tiraba 100, la gente lo aplaudía. Y yo ese día tiré 99. Bueno, Benítez era de Baltimore. Y de Baltimore. Y yo ese día tiré los primeros picheos 97, 98, 99. Que eso no frecuentaba tanto en la época. No. Y la gente, yo escuchaba, Bueno, terminé tirando 4 innings y 2 tercios y gané el juego. Ese año, con 21 años, tú tuviste 3 victorias, 2 derrotas. Y terminé cerrando. 2.90 de efectividad y salvaste 14 juegos. Ese tema, en la preparación de un abridor, no es la misma que la de un cerrador. Con 21 años, esa transición de primero abre juego y después cierra. O sea, ¿cómo fue eso? Yo creo que a mí me ayudó un poco, porque ya yo tenía experiencia en la Liga de Venezuela. Yo tenía experiencia en la Liga de Venezuela y tú sabes que los juegos en los países de nosotros son de competencia y de mucha gente, de mucha bulla y de mucha adrenalina. Yo nunca pensé, yo había sido abridor toda mi carrera en Liga Menores, yo había sido abridor. ¿Qué pasa? Toronto estaba pasando por un momento malo en la parte para cerrar los juegos, que era Mike Tingling. Y mi segundo juego pasó exactamente lo mismo que pasó en mi debut. Cito Gaston me dijo, tranquilo, haz todo lo que tengas que hacer, que vas a lanzar con Juan Guzmán en la casa que es contra los Yankees. Y yo, bueno, dale, yo estoy en mi preparación como un abridor normal. Juan Guzmán va a tirar, creo que esta vez va a tirar 60 picheos. Y después vienes tú. Dicho y hecho. El Gusi tiró bien, tiró creo que 4 o 5 innings. Y después vine yo a pedra limpia. Tiré creo que 4 o 5 innings y gané mi segundo juego. Que yo pensé que en el 9º inning, Cito Gaston iba a traer a Mike Tingling. El tipo vino para donde mí. Yo pensé que me iba a decir, good job. Me dijo, sigue. Finish him up. Acábalos. Termínalo. Y yo recuerdo que en ese inning, inclusive en estos días estaba viendo los videos porque yo le pedí los videos a MLB, videos míos lanzando, y pude recuperar muchísimo de las cosas que hice. Y ese juego fue uno de los juegos que yo me disfruté, imagínate, los Yankees. Yo recuerdo que en el 9º inning el juego estaba 1-0. Me tenían que enfrentar a Wade Boggs, Derek Jeter y Bernie Williams. 2 salones de la fama y uno que tuvo carrera considerable para salón de la fama. Ese equipo de los Yankees, esos años era una cosa de loco, esos line-up. ¿Quién era más complicado de todito?
De los Yankees, en esa época, Derek Jeter era fastidioso. Era fastidioso porque era un jugador de contacto y se te equivocaba, te la sacaba. Pero no complicado. Era muy complicado. Tú enfrentas a los Yankees de Posada, Sí, pero Tino Martínez, Paul O'Neill, Chuck Knobloch, Derek Jeter, Brocious, Bernie Williams, Bernie, que también estaba ahí. Entonces tenían unos tipos Rubén Sierra, Paul O'Neill. Después un año también tenían a Tino Martínez. Chili Después Davis. trajeron a Matsui, Soriano. Hablo, sí. Después vino Cano. Ya tú con los angelinos. Ya con los angelinos, sí. Alex y Cano. Sí. Ese nuevo grupo. Pero en los 97, 98, 99, ese equipo, eso tú veías para la banca. Si tú venías a pichar, te sacaban de emergente a Strasberry o a Rubén Sierra. Sí, o a ellos siempre tenían un veterano. O a Chili Davis. Que son zorros viejos, pues. Total. Que ya estaban de repente en los años que si ya se iban a retirar, pero si te equivocaban, te la sacaban. Y ese right field detrás de segunda base. Luis Ojo de la vida. Luis Ojo. José Vizcaíno de la vida. Vizcaíno, Vizcaíno. Sí, un equipo complicado. Y ellos fueron cambiando. El utility de ellos era cambiante en años. Sí, no, ese equipo de verdad áspero. Ese equipo, desde el primero hasta el noveno, metía miedo. Pero a mí me encantaba lanzarle a los Yankees porque a mí me iba muy bien contra los zurdos. Entonces ellos me ponían ese poco de zurdo y a mí me encantaba porque el split finger mío era demasiado devastador. El picheo que... Yo le tiraba cambio, split finger combo y yo hacía a los zurdos, yo lo sacaba, de verdad lo sacaba bastante dado por esa combinación y yo tiraba duro. Entonces yo a los zurdos le tiraba durísimo afuera, duro y bajito afuera y yo tenía la habilidad también de tirar adentro. Que Bartolo me decía, ¿cómo tú tiras para adentro tan duro y no se la pega? Bartolo Colón cuando estuvimos en Anaheim. Porque Bartolo casi nunca pichó adentro. Tú te pones a ver, Bartolo le tiraba adentro, era a los zurdos. A los zurdos porque él dominaba, eso sí, ese sinker que tenía Bartolo, hermano. Yo presencié bateadores gritando. ¡Ah! Strike. Claro, porque la veían aquí y ¿Cómo era la vaina? ¿Cómo eran los bateadores? Gritaban. A la derecha. Imagínate que lo ven ahí, aquí en la costilla, a 98, 99, 100 que tiraba Bartolo. Gritaban. ¡Ah! Y el que eche. Medio a medio. Te fuiste. ¿Tú manejabas cuánto picheo? ¿Tú tirabas? Yo tiraba cambio, split finger, curva, slider. Pero el slider yo no lo usaba mucho. Pero habían días que lo tenía y lo tiraba mucho. Pero yo siempre dominaba mi curva, mi cambio, split finger, que era mi out pitch, el picheo de aseado, de ponchar. Y tiraba sinker y tiraba mi sinker, 2 costuras y 4 costuras. Tú me decías que no se te dificultó el tema de cerrar juego tanto por la liga de invierno. Por la liga de invierno, porque yo había relevado en Cardenales cuando comencé. Ellos me usaron como relevo porque uno al principio con todos esos caballos uno no va a llegar ya. Pues tú fuiste y viniste relevando porque, por ejemplo, ese primer año tú salvaste 14, pero después en el 2002 tú salvaste 38 juegos. Sí. Y ahí ya tú estabas como cerrador. Bueno, después de ese juego que nos desviamos, el de los Yankees, que relevé a Guzmán, que tiré 4 o 5. Eso fue relevo largo. Relevo largo, que en ese juego, Cito Gaston no me sacó. Después de ahí nos fuimos para Boston, papá. Nos fuimos para Boston. El regreso de Roger Clemens. Ay, coño. Uy. Imagínate la película. Eso era lo más esperado, el regreso de Roger Clemens. Y ese tipo estaba teniendo una temporada que no le estaban dando pero ni foul. Sayón. Fue triple corona ese año. Yo no piché más hasta que nos fuimos para Boston y yo estaba en el bullpen. Ya Cito Gaston ya como que lo tenía pensado. Yo estaba en el bullpen. Y nada, pues ponte ready, está en el bullpen. Y fui para Boston, hermano. Eso estaba así. Entonces, ese estadio se estaba explotando. Roger Clemens, primer juego en Boston desde que se fue. Y el tipo, creo que, no sé, llevaba como 13, 14, 15 ponches. Su primer juego en Fenway Park. Yo estaba tranquilo en el bullpen. Pero tranquilo, que yo dije, bueno, ya este tipo lleva 7 innings. Con juego completo. 8 innings. Aquí hay preparador, hay cerrador. Ya yo no... Y a mí me habían usado de intermedio. Yo no pinto nada aquí. Hermano, el tipo se metió en problemas, creo que en el 8º inning, y sonó el teléfono. Yo estaba así. Y me dice Figueroa, Escobar, calienta. Yo, ¿what? Me tocó. Sí. Y entonces... Fenway Park lleno de gente, me imagino. Lleno de gente. Y ese bullpen de Fenway
que está en el medio, ahí está entre los jardines sí, cuando yo estaba calentando, y los fanáticos, que tú lo sientes todo ahí. Cuando yo estaba calentando, los fanáticos atrás, imagínate todo lo que me decían. Porque en el bullpen del Fenway tú estás aquí y los fanáticos están ahí en la pared. Y dicen que los fanáticos de Boston no son fáciles. No son fáciles. Y que gritan cosas, sobre todo a lo del color de nosotros. De todo. Entonces, Royal Clemens, no sé qué pasó, si de repente el tipo ya cree que ya no tiene gasolina. Lo sacaron. Escobar, adentro. Vaina así, explotado. Vine yo y saqué los últimos outs. Después del juego, el primero que me estaba esperando era Royal Clemens. Me dijo, you have some... Así mismo me dijo, you have some fucking... Me dijo, ¿de dónde coño vienes tú? ¿De dónde saliste tú? De verdad tú tienes 21 años. Tan sangre fría. Y uno, ¿sabes? Tú estás viviendo esa experiencia tan bonita, ¿no? Que uno a veces no se da cuenta en qué momento te puede cambiar la vida en un momento tan drástico. Lo estaba disfrutando al máximo. Y en lo que llegamos al camerino, hermano, Cito Gaston me llamó para la oficina y yo, ¿qué pasó aquí? Me dijo, desde este momento, cerrador. Usted es mi cerrador. Que se dieron cuenta ahí que tú tenías Sí. Inclusive yo gané mis 2 primeros juegos en Grandes Ligas y salvé 10 juegos seguidos y tenía la efectividad en 0.90, algo así. En mis primeros 12 juegos. Desde Boston adelante, ya yo fui el cerrador. Closer del equipo. Cerrador del equipo. ¿Le dan algo a los closers así jóvenes? Roger Clemens, algún relojito, alguna cena, algún traje te mandó a comprar. ¿Era tacaño Roger Clemens? No, Roger Clemens no, pero los jugadores latinos sí. Sí. Yo recuerdo cuando yo subí Mariano Duncan, que llegó allá a Toronto ese año, una vez me sacó, me regaló un par de trajes. Y en Kansas City, recuerdo, Benito Santiago estaba con nosotros ahí. Y él me dijo, mira, novato fresco. ¿Era catcher el Benito ahí? Sí. Claro. Mira, novato fresco. En Kansas City vamos a salir ahí, que te vamos a sacar Juan y yo. Y me sacaron, agarre ahí lo que usted quiera. Y yo recuerdo que yo agarré como 2 camisas y 2 pantalones. Agarra ahí lo que tú quieras, novato. Aprovechate. Claro, porque en ese momento había un código en Grandes Ligas que tenía que andar bien vestido. Claro. Imagínate, yo vine de ligas menores, yo no tenía ropa y que pantalones lisos, tenía que andar con corbata. Con corbata, con tu camisa. Yo no tenía nada de eso. Hoy en día me dicen que los jugadores andan como le da la gana. Ya ha cambiado. Esos códigos ya se han flexibilizado. Sí. ¿Cuál fue el mejor regalo que te hizo un pelotero en tu carrera completa? Wow. Y tú dices, no recuerdo así. Yo imagino eso, pues, mi primer año, los trajes, lo que hicieron conmigo fue de verdad que muy bonito de parte de ellos, porque después uno se queda con eso. Y cuando yo después de ahí... ¿Te tocó hacerlo a ti? Cuando llegaban los novatos, yo hacía lo mismo. ¿Cómo con quién, si te recuerdas? Lo hice con Santana, con Ervin Santana. Con Ervin. Una vez a Ervin le dije, vete para allá, que te va a esperar un tipo ahí para que te mida y que te va a hacer unos trajes. Lo hice con Ervin, lo hice con Francisco Rodríguez. Yo recuerdo a Francisco Rodríguez, una vez nos fuimos para la Louis Vuitton y le dije, agarra ahí lo que tú quieras. ¿Cómo? Y él siempre me lo recuerda. Él y Maiser Isturiz, que también estaba ahí. Maiser. Y le dice, chao, mi primera maleta Louis Vuitton me la regalaste tú. Siempre me lo dice. Todavía hablamos, obviamente. Y en la época, eso hace 20 años. Sí, sí. ¿Y ustedes andaban en Louis Vuitton ya hace 20 años? Claro, porque todo el mundo en el equipo tenía Louis Vuitton. Bueno, más que todos los latinos. Porque tú sabes que los latinos son los que más... Los latinos son los que... coño, tú sabes. Pero los gringos no son muy de... No, los gringos no andan en esa. Pero Bartolo me da Louis Vuitton. A mí no... Bartolo me da... Bartolo no sé. Bartolo... No recuerdo. ¿Cómo que no me da ese swing? No, a mí tampoco. Yo sé que Vladi tenía uno que se veía que era como viejito. Ajá. Y yo, coño, Vladi, bro, cambia ese bolsito. No, papá, eso me lo regaló. No recuerdo cuando estaba en Montreal, alguien se lo regaló y eso para él significaba mucho. Un valor sentimental. Sí. Entre los peloteros en son de coro, en buen dominicano, se echan vaina con eso. De que si llegó fulano con una cartera Louis Vuitton, yo voy a comprar una más cara. Explícale a la gente que no está viendo ahora mismo en Argentina, creo que en Venezuela entienden. En Chile, en España, en México, ¿qué significa echarse vaina? Alardear. Okay. Alardear. Que competir entre ellos, que si en Dominicana también dicen echarse vaina. Echarse vaina. Sí, en Venezuela también. Claro. Sí, claro. No, y cuando uno por ejemplo, a mí me gustaba lo bueno.
Y yo desde Toronto andando con Mondesi, bueno. Muchas cosas, bueno, que se me pegaron que no eran buenas, pero. ¿Cómo cuáles? La pura rumba, película. Coño, la rumba. Con el Mondidisco. La rumba. ¿Tú rumbeaste con Mondesi? Claro, hermano. Pues rumbeaste en grande. Claro, Mondesi en Toronto, ese era mi super pana. Inclusive una vez, una anécdota aquí rapidito, una vez en un juego en Toronto, Mondesi en pleno juego me dijo, anda, buscame una cerveza ahí. ¿Cómo? Y yo, en pleno juego. Y, ¿sabes? Mondesi, era novato. ¿Sabes? Tenía par de años, 3 años en el equipo, pero yo no. Pero tú era muchacho, 23. Mondesi llega a Toronto en el cambio de Sean Green. Exacto. Ay, Mondesi vino de Los Ángeles, una estrella. Caballo. En el momento que yo fui a abrir la nevera, a agarrar la cerveza, venía el pitching coach. Qué lío. Y te vio a ti. Claro. ¿Y entonces? Y yo le dije, mira, esto no es no, porque tú no puedes hacer eso, que no sé qué. Y después yo se lo dije a Mondi, yo voy a hablar con él ya. y se acabó el lío. Mondi le dijo, no, eso era para mí, que no sé qué. Pero una pregunta, porque yo veo que en esa época del béisbol habían otros códigos. Y que, por ejemplo, hay fotos de los 70 y los 80 de pelotero en el dogado con un cigarrillo en la boca. Sí. Pero Jim Leland fumaba. Pero Jim Leland era manager. Yo te digo, pelotero activo, cigarrillo en la boca, en los 70. Después en los 80 fue lo cambiado, pero en los 90 yo veo que el pelotero era un poquito, como decimos nosotros, eran rabia en la época. Bebían en el medio de los juegos algunos. Mira cómo Mondesi tranquilo te dijo, mándame una cerveza. Y a los caballos no le decían nada. O sea, era normal eso. Por ejemplo, cuando yo jugué con Canseco, en el clubhouse nadie podía, después, una hora antes del juego o durante el juego, nadie podía estar con los teléfonos. Y yo me cansé, debía Canseco, después que bateaba, él era DH, venía para el camerino y se metía en el teléfono. Hablar por teléfono. ¿Y quién le iba a decir algo a Canseco? Nadie. Claro, también vi a David Seguín. En ese momento los que eran caballos lo respetaban demasiado. Lo respetaban. Y esos son códigos que uno va aprendiendo y que en el béisbol se respetan mucho porque tú te lo has ganado. Tú sabes que yo no quiero dejar de mencionar un nombre en Toronto, antes que nos vayamos para Los Angelinos, que también hay mucha historia, de un tipo que para mí, por el impacto que tuvo en el juego, tuvo unos años formidables en Toronto y es uno de los mejores bateadores de poder que hemos visto nosotros desde Latinoamérica. Yo hablo de Carlos Delgado. Caballo. Carlos fue primera base de ese equipo de Toronto y fue un tipo especial en la época. Sí, yo admiraba mucho a Carlos por su disciplina. Carlos, aparte de su talento, que todos sabemos el talento que tenía, él estudiaba mucho el juego. Y yo esas cosas las admiraba mucho, porque yo no era así. Él dice que él tiene una mascota y anotaba todos los pitchers que se enfrentaba. Cuando él bateaba, tú te pones a ver video de él, le tiraban cambio, él así que... Y después que de cada turno venía Baldogado y anotaba el nombre del pitcher y lo que le había tirado. Y cuando a él le traían un pitcher, él de una vez salía, agarraba el libro. Déjame ver dónde está el hombre. Era muy inteligente, tenía un IQ, o sea, era especial ese muchacho. Me quedé con lo de cuando mencionaste a Mondesi, se me abrieron los ojos, porque el pelotero latino, usualmente, y en el caso tuyo, que te estableciste muy joven, no está preparado para el impacto que causa la Grandes Ligas. Tú vienes de la sabana, va a Liga Menor, pero después te topas en Grandes Ligas con un dinero quincenal que en tu vida tú pensaste que iba a ganar, con fama y con la posibilidad de hacer lo que te venga en gana. Y con 21 años. Y con 21, 22, 23, 24, y inmaduro, creyendo que tú eres dueño del mundo. ¿Te pasó en algún momento, me imagino que sí, que se te fue la mano de la rumba, sí, yo hice muchas locuras. Y todo el mundo lo sabe. En Venezuela saben todas las locuras que yo hice. Pero mira, yo no las sé, Kelvin. Y que hacía. O sea, yo hice muchas locuras. Por ejemplo. Yo lo reconozco, pues yo tenía yate y... Pero eso no es una locura. No, bueno, yo disfruté mi vida, hermano. Pero ya te vacío, imagino. O sea, sí, vacío. No, bueno, lo que pasa es que ¿tú tenías yate dónde? ¿En Venezuela? En Venezuela. En La Guaira. Yo siempre he dicho hoy en día ya que ya estoy más maduro con la experiencia, con todo lo que viví, con los errores que cometí. Uno aprende pues de todo eso. Uno aprende de todo eso y si no aprendes y la vida te da la oportunidad de nuevo,
vuelves a cometer los mismos errores. Claro. Entonces, el pelotero latino, nosotros no tenemos educación financiera en ese momento, ¿entiendes? Entonces, tú no tenías gente alrededor tuyo que te dijera, ahorra, invierte. No, todo era, cómprate un Mercedes, cómprate un Ferrari y todas las cosas materiales que te puedas imaginar y todo te lo ponen fácil. Tú entraste solito a la sección de Mr. Home, que es el consejo financiero. En tu caso, tú estás reconociendo la locura que tú hiciste. No, locura, hermano. A mí me gustaban las cosas buenas y pues nada, yo veía a otros peloteros que ganaban muchos millones de dólares, como vestían, los carros que tenían. Entonces, ¿sabes? De algún modo para mí eso fue motivación, porque yo decía, yo también quiero ser bueno, yo quiero ganar plata porque yo quiero un Mercedes-Benz, yo quiero un Ferrari, yo quiero un Lamborghini, whatever. Pero falta esa parte de tener los pies en la tierra, ¿sabes? De esa parte que nosotros no tenemos, de la educación financiera, porque la gran mayoría de los peloteros latinos todos saben cómo nosotros crecemos. Y no es fácil manejar ese entorno. De repente, por ejemplo, yo prácticamente nací en una familia de bajos recursos, ¿entiendes? En la sabana. Y de repente la vida, ¡pum!, te cambia de un momento a otro y obviamente no sabes qué hacer. No, el impacto no es, no lo digieren los latinos. Y eso es, ojo, esta generación ha cambiado porque se ve en el espejo de la generación de ustedes. Sí, y yo creo que hoy en día los peloteros están mucho más preparados. Claro. Porque ellos han visto que hay muchos que han pasado, que han ganado muchísimo dinero, que lo han perdido todo. ¿Entiendes? Y eso les sirve a ellos de ejemplo. Y así como viene, se va. Y yo creo que una de las cosas más importantes para un pelotero, hermano, es casarse. ¿Cómo? Casarse. Explica eso. Por un tema de estabilidad. El tema de estabilidad. Tema de estabilidad y bueno, y correr con la suerte que sea una buena mujer. Claro. Y si tú has tenido tu novia que se ha comido la verde contigo, hermano, no la dejes. No la dejes, porque una cara y un físico no... Hay que tener mucho cuidado. En tus años, mozo de pelotero, ¿tú eras soltero, Kelvin? Sí, yo siempre fui soltero. ¿Todo el tiempo? Toda la vida. Ay, soltero. qué peligro. Yo creo que si yo me hubiese casado con la mamá de mis hijos, yo no hubiese pasado por lo que pasé. O no hubiese cometido los errores que cometí. Hubiese estado más tranquilo. Sí. Y yo creo que el peor más grande que yo cometí fue involucrarme en la farándula venezolana. ¿Cómo así, Kelvin? Bueno, tú eres pitcher, ¿qué farándula? Farándula, pues yo me involucré mucho en la farándula venezolana. Empecé a conocer mucha gente de la farándula venezolana y cometí muchos errores. ¿Tuviste tus amoríos con mujeres de la farándula? Con modelos, con actrices. Y metiéndote en la farándula, me imagino que se te fue dinero. Claro. Rumbas, regalos y todo lo que te puedes imaginar. Y gente que se te pegaba a ti por el dinero. Claro, gente que uno no conoce, que no sabe en realidad cómo uno se ha ganado las cosas, dónde uno nació, cómo llegaste a donde estás, los sacrificios que hizo tu familia con bajos recursos para darte ese tamaño. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con su círculo. Y tú tienes que blindar tu círculo, blindarte y no permitir que personas ajenas que tú... No permitir que lleguen a ti. Ojo, eso tú lo piensas ahora. Hace 10 años, pero Kelvin Escobar con 25 años, ganando dinero, y cuando prendía la televisión, salían en Venevisión todas estas mujeres. Yo estoy hasta tenso ahora hablando del tema. Claro, te agarraba el teléfono y le escribía a un pana, mira, ¿la conoce? ¿Cómo? Así, normalito. La quiero conocer. La quiero conocer. Normal, pues entonces... Y no solamente en Venezuela. ¿Cuánto se gastaba en una conquista, por en ejemplo? Dominicana. ¿También? Espérate, Carmen. No relaje. Espérate. O sea, tú también... El faranduleo de Escobar llegó a Dominicana. Claro, papá, claro. Con figuras conocidas. Claro, porque José Guillén era muy pana mío. Ay, mi madre. Vida hubo. José Guillén era muy pana mío y yo recuerdo cuando estábamos en Anaheim, él invitó a alguien conocido, no voy a mencionar, No. Él era muy amigo de alguien conocido en Dominicana que es muy duro en la farándula ya. Yo también lo conocí pues, por medio. ¿Pero este era un hombre o una mujer? Un hombre. Ok. ¿Tenía contactos? Claro, él es un duro y yo lo sigo y veo, y él está muy involucrado allá en Dominicana con
Entonces, todo lo que es la farándula. Tú le decías, fulana, ¿la conoces? Sí, conocí a varias. Sí, muy conocidas allá, por cierto. No la voy a mencionar, pero... No vale la pena. Pero famosa. Pero espérate. ¿Pero tuviste relaciones? ¿Novio? ¿De alguna? Con una sí. Sí, con una sí. Pero óyeme una cosa. Muy bonita, por cierto. Coño, ahora que pero yo sabes. Pero mira, un caballero, porque no dice el nombre. No, un caballero. No dice el nombre. Nosotros también no vamos a provocar que diga nada. Yo estoy dándole mente al nombre de Espérate, no, pero espérate, aguanta. A ver si yo lo asumo. No, aguanta. Ella habla español. No. Pues vamos a seguir. Óyeme una cosa. Ese tipo de locuras, ojo. Pues eso no son locuras, viejo. Ahí voy. Ojo, que eso es un tipo que está soltero, pero ven acá, que quiere conquistar. Así como tú regalas un celular, hoy él podía regalar una cartera cara. Una cartera. O un reloj caro. Exacto. La volaba, ven para acá. Primera clase. De jueves, primera clase. Hotel 5 estrellas. Son niveles, pues. Claro. Exacto. Y entonces que llega, vete para el mall, toma la tarjeta o tómalo en efectivo, cómprate algo, espérame. Pero tú sabes mucho. Tú pichaste. Me lo estoy imaginando. Ok, porque yo soy pelotero. Te estoy escuchando como que tú yo no soy de ahí. Tienes experiencia. ¿Qué experiencia voy a tener yo? Yo roto. Okay. Óyeme, y entonces Guillén te decía, vamos a hacer la cena. Te voy a presentar a fulana. No, Guillén una vez los voló a ellos, no recuerdo la ciudad, y nos conocimos, pues, y nos hicimos pana. Yo me hice pana de él, intercambiamos teléfonos y ahí comenzamos a tener contacto. Ok. Y en la farándula venezolana también, entonces. Imagino que lo mismo. Sí. ¿Pero por qué la farándula? ¿A ti te gustaba la farándula, era, Kelvin, en el momento? La mujer. ¿O querías tener mujer de la farándula para llenarte? Yo no sé ni cómo llegué a la farándula, la verdad, yo no... Pero espérate. Él no es el primer atleta que pasa por eso. No, claro. Es algo común. Es normal. Es algo común, como que la farándula... se une. La farándula del deporte se atrae. Y una vez que llega a ese mundo, como que... Te envuelve. Te envuelve y te quedas ahí pegado. Y a ti te llamaban de los programas y la cosa también. ¿No? Claro, yo en Venezuela iba a todos los programas. Muchísimos programas. Conocía a mucha gente. Y después te diste cuenta que eso era un mundo... Banal, que si tú no lo sabes dominar y no pones una balanza en realidad de lo que es, lo que no es, lo que es verdad, lo que es ficticio, puedes cometer muchos errores. Y quiero pensar que porque no podemos generalizar, hubo mujeres de esas que fueron en serio y otras que tuvieron por interés. Claro, eso pasa. Todas llegan por interés. El 99% es interés. Ganando millones de dólares. Hay que estar claro. ¿Cuál fue la locura más grande que tú tuviste? Porque tú has mencionado varias veces los vehículos. Ferrari, ¿tú tuviste todo tipo de vehículos? Sí. Tuve Lamborghini, Ferrari, McLaren. Todo esto en Venezuela. Escobar andaba... Y aquí. Aquí me imagino. En Venezuela no mucho. Sí tenía carros buenos, pero carros exóticos, ¿no? Por el tema del peligro. Las calles. Las vías. Las calles. Pero una vez me llevé un Lamborghini. Pero no a la Sabana. No, a la Sabana no. Ah, ok. A la Sabana sí llegué ahí con Mercedes-Benz. Cuando arreglaron la carretera. Coño. Sí. Y mucha vida... Imagínate un Mercedes-Benz en la Sabana. ¿Quién lo diría? Después que lo que andaba aquí eran burro y vaina. Y mucha vida nocturna, como en la temporada muerta en Venezuela. En la temporada muerta sí, mucha rumba, mucha vida nocturna. Pero eso sí, yo nunca dejaba de entrenar. Ahí va. Nunca. Y yo creo que por eso fue que me mantuve por tanto tiempo. Porque como una persona un atleta que es tan rumbero se mantuvo por 12 años en Grande Liga. O sea, tú fácilmente que cogías una rumba hasta las 3, 4 de la mañana y si tenías que estar corriendo a las 7, te levantaba a las 7. Sí, y hay personas que te lo pueden decir. Se lo pueden certificar. De que tú no jugabas con tu entrenamiento. No, yo era con mi entrenamiento, con mis responsabilidades, hermano, eso era sagrado. Y por eso pude mantenerme por mucho tiempo. Ya esta generación no es así. Yo creo que esa generación de antes, rumbera, aquello, lo otro, ya quizás ahora porque hay tantos celulares. Yo creo que no rumbean mucho. No, son más disciplinados ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ronald y Michael no salen. Es que la generación de los 90 era... No, muy rumbera. Pero eso era... Porque los peloteros dominicanos de los 90, tú has mencionado dos aquí. 90, 2000, sí. Que eran talentosos, pero también eran tipos que les gustaba la calle. Y nosotros llegábamos a cualquier ciudad y soltábamos la maleta. ¿Para dónde vamos? Discoteca. ¿Para dónde vamos? ¿Me entiendes? La vida del pelotero anteriormente era muy rumbera. Muy rumbera. Eso no es un secreto. Y cuando tú pichabas el día anterior, ¿tú salías o no? ¿O ese día tú lo respetabas? No, yo en Anaheim aprendí, gracias a Buddy Black, que era mi pitching coach, 48 horas antes de tu juego no hagas nada.
Entonces él decía, no el día antes de lanzar, el día antes de ese día, él te decía, the most important day es hoy, el día más importante es hoy, porque tú sabes que el día antes tú no vas a salir. No, claro. Y ya eso es una rutina que tú tienes que por nada, obvio, yo hice locura, yo una vez experimenté, me fui de rumba con Pedro Borbón, que también era mi pana, el zurdo Borbón. Sí, claro. En Arizona nos fuimos de rumba y llegamos al hotel a las 6 de la mañana y ese día me tocó lanzar. De día. Ay, mi madre. Porque David Wells me decía, tú tienes que pichar algún día borracho. No vayas a dejar de hacerlo. ¿Quién te dijo? David Wells. Qué barbaridad. Que admitió que el juego que él tiró del no-hitter estaba tibio. Y tú te llevaste el consejo de Entonces, algún día lo voy a hacer. Llegaste a las 6 de la mañana, te tocaba pichar que a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Llegué, me bañé y yo le dije a Pedro Borbón, yo no voy a dormir porque imagínate, si me acuesto, me deja la guagua. Me fui para el estadio, me relajé en el estadio, mi Red Bull, pam, tiré ese inning, me hicieron 2 carreras. Pues no me digas que lo cogiste como práctica eso después. No, una sola vez lo hice, una sola vez. Y me fue bien. Y me fue bien. Dijiste, me fue bien, pero me la jugué. No, más nunca. Pero me la jugué. Pero fue por Pedro. Fue porque Pedro te obligó. Vamos a salir. ¿Y a ti que no te gustaba? Yo llegué al hotel y estaban mis compañeros. Y yo, bueno, mañana nos meten una paliza. Todos en el camerino, jodiendo. Y mira, no picha mañana, imagínate tú. Ya tú sabes. Yo era el pitcher del siguiente día. Ojo, que no estamos promoviendo eso. No, eso no está bien. Al contrario. Lo que está reconociendo es que una vez. No, es que está mandando el mensaje de que eso no una vez lo hice, una sola vez, más nada. Los peloteros de la época. Que me fue bien. Los peloteros de la época, que nosotros lo hemos entrevistado también, admiten que después de los juegos se juntan a cenar y se beben una copa de vino. Y lo que pasa es que en un momento ustedes cometían unos excesos que no son recomendables. No. En los 90 madrugaban mucho, 4 o 5 la... Tú sabes que en República Dominicana el pelotero tiene una tendencia de que si cumple años, hay una actividad de contrata artista. En Venezuela igual. O sea, no. Lo que pasa es que muchos peloteros venezolanos viven aquí en los Estados Unidos. Ok. Yo creo que uno de los que hace eso es Ronald. Bueno, Ronald llevó a Dominicano, inclusive. Sí, llevó a Rochi. A Rochi, que él parece que le gusta mucho la música de Rochi. Yo no he escuchado peloteros venezolanos y si lo hacen muy bajo perfil. Ok. Sí, ellos no hacen eso y que fiesta con artistas o no sé, que yo sepa, pues yo no he escuchado. Tú sabes que yo no me quiero volar la parte de Anaheim. Además que quiero tu opinión de varias cositas ahora como anda el juego. Pero en Anaheim tú coincides con tipos que ya se han sentado con nosotros. Vladimir Guerrero. Ahí estaba Orlando Cabrera. Ervin Santana. Yo recuerdo que cuando Ervin subió fue por mí. Yo me lesioné. Él lo subieron para agarrar mi lugar hasta que yo me recuperara. Bartolo Colón. Yo firmé junto con Bartolo y Vladi. ¿Tú estabas una vez que Ervin Santana lo pusieron a tirar el IVP y que le dio un pelotazo a Ciocia? Sí. Que ustedes dijeron, todo el mundo está muerto de la risa. Que si le da un pelotazo. Al manager le mandó. ¿Por qué? ¿Sabes que coro de ustedes. Cosas de ustedes. Sí, cosas de los peloteros. Pégasela. Para fuñir. ¿Pero ustedes tenían una relación con Socia o no? Sí. Era para joder entonces. Ese tipo era manager de pelotero. Ok. Ese tipo protegía a sus peloteros. Sí. Mira, porque tú llegas a Anaheim, que había sido campeón justamente 2 años antes. Ellos son campeones en el año 2002. Oye, tú tuviste un equipo que tenían cultura ganadora, porque llegaste a Toronto y Toronto había sido campeón 2 años consecutivos, 93, 92, 93. 91, 93. Pero los años que yo llegué a Toronto... Ya estaba más baja. Porque todo ese grupo salió. Buenos jugadores, pero hermano, competir con los Yankees no era fácil. No, esos Yankees no había forma. Y no existían que si los White Card, todos los equipos que clasifican hoy en día. Pero sí cuando llegaste a Anaheim. No, sí. En el 2004, tú llegas, tu primera temporada, y se meten hasta playoff. Que es cuando Boston le gana a Anaheim en primera ronda. Nosotros ganamos 4 o 5 años seguidos. La división. Sí. Pero no le ganábamos a Boston. No le ganábamos a Boston. A los Yankees sí, pero a Boston no. Esa fue la serie famosa del jonrón de Manny Ramírez. Correcto. Sí. Ellos nos ganaron 2 años seguidos.
Sí. Bueno, y ese año era difícil. Vladimir fue MVP ese año. Serie Mundial como 2 años seguidos, no 3 años. Ganaron 2004, ganaron 2007. Imagínate. Barrieron. Pero en los 2 años le ganan a Anaheim para avanzar. Sí, porque después hay un jonrón de David famoso que le da al zurdo. ¿Cómo se llama? Nosotros. Jeremy Washburn. Que no estaba supuesto a pichar ese día. Se le recortó ese jonroncito de la costilla. No fuña. Es verdad. Claro, porque nosotros ya prácticamente ya en el bullpen no había nadie. Porque en los playoffs usualmente a los abridores no le dan chance, lo sacan muy rápido. Es verdad. Lo sacan muy rápido. Entonces el manager, no sé, como que siente presión o no quiere que el juego se le abra. Pero yo picheo, yo recuerdo yo piché un juego de esos en los playoffs y Maisocha me sacó rapidito. Tiré como 4 innings en Boston. Y bueno, a Washburn vino a picharle a David. La sacó por el Monstruo Verde. Y bueno, y el jonrón que dio Manny, que le dio a Francisco. Al Key Rodríguez. Que es famoso ese jonrón. Sobre todo por el perreo de Manny. Manny le da. Ese juego lo piché yo. Tú lo abriste el juego. Yo abrí ese juego. El batazo que Manny conecta al kit y se queda con la mano de con los brazos bueno, era para ganar, imagínate. ¿Qué tal Manny Ramírez en la época? No. Ese tipo, el mejor. El mejor. Yo tenía buena relación con Manny. Y con David también. Con David. Yo recuerdo que cuando jugábamos, por ejemplo, en contra de Boston, que uno se saludaba ahí, de una vez te preguntaban, ¿tú pichas? Chiquito, ¿vas a pichar? Sí, me toca. Coño, es que tú no repites picheo, chiquito. Y yo con las manos atrás, las manos no me las consigo. Ese es Manny. Manny. Y Berroa escuchando todo. Y Berroa me decía, no crean en eso, ¿oíste? Vele los números ahorita cuando venga a batear. 340, 40. Y entonces diga que no encontraba la picheo. Sí. Mentira. ¿Y te sonaba, Manny? Yo creo que él me dio un jonrón una vez en Cleveland, bro, con una mano así por el right field. Una curva. Yo no sé los números, pero sí le tuve que pichar muchísimas veces. ¿Y Alex? Alex Rodríguez también me dio como 2, 3 jonrones. Era un asesino. ¿Cuál fue el tipo que tú decías, este tipo, yo no puedo con él? Edgar Martínez. Lo que le tirara. Y yo inclusive hablé con él una vez y me dijo, la verdad, mi respeto, porque es que tu staff no está nada fácil. Pero bueno, suerte que conecto y me caen, me dijo él. Yo por cierto, le pedí hasta un bate. A Edgar. Entrevistado por nosotros. Yo creo que ese fue el bateador que más que mejor me batió a mí. Sí. Yo creo que me batió como 500. Era, bueno, que tienen conocimiento de la zona. No. Señor bateador. Como tú debes haber muchos pitchers. Pero yo creo que uno de los bateadores que yo más disfruté en mis años en Grandes Ligas fue Manny Ramírez. Yo creo que ese fue uno de los bateadores que... A Miguel Cabrera no, porque él siempre estuvo en la Liga Nacional. Exacto. Llega en 2007, llega Miguel y Pujol estuvieron en la Liga Nacional. Yo nunca los veía, pero a los que yo vi así en vivo, me tuve que enfrentar Manny Ramírez. Por cierto, de Cabrera, ¿para ti Cabrera ha sido el mejor pelotero que ha tenido Venezuela en Grandes Ligas? Sí, por mucho. Inclusive yo en estos días escribí algo en Twitter y la gente me cayó encima. Porque yo escribí que Ronald era el pelotero más talentoso que ha nacido en Venezuela. Entonces muchas veces la gente no sabe diferenciar. Lo confunden. Confunde lo que, cuando yo me refiero a talento, de herramientas, al mejor pelotero nuestro, que obviamente es Miguel Cabrera. Claro. ¿Entiendes? Y yo estoy de acuerdo con eso, que Ronald es el más talentoso. Talentoso. Lo que pasa es que talento es una cosa y, obvio, ya Miguel tiene una carrera hecha. Sí. Que, por cierto, vi que va a jugar en invierno. En Venezuela, sí. Creo que va a hacer unos jueguitos allá para retirarse. Yo te digo, sí, con Aragua. Con Aragua, sí. Con Aragua. Va a hacer unos jueguitos ahí para ir a cada estadio de Venezuela. Qué bueno. A dejarse ver, Miguel. Omar Vizquel hizo lo mismo. Sí. Bien merecido a los fanáticos venezolanos que lo han apoyado. Por cierto, Vizquel es el mejor defensor que tú has visto. Sí. Vizquel, wow. No. Ese tipo era un espectáculo. A la defensa, el mejor que yo vi fue Vizquel. Las cosas que hacía. ¿Y de los que te tocó jugar como shortstop? Shortstop que me tocó jugar. Orlando Cabrera. Orlando era muy bueno. Orlando Cabrera, de verdad que sí. Fácilmente Orlando. Yo jugué con Tony Fernández, pero ya Tony casi no jugaba campo corto. Jugaba más que todo. Era más que todo DH. Sí. DH y a veces segunda base. Tú sabes que en este programa se prendió un debate, sin nosotros quererlo, porque entre los abridores venezolanos, todos se han desfilado por aquí. Johan lo entrevistamos
Y Freddy García dijo en un podcast que si había un juego decisivo para lanzar por Venezuela, la pelota había que dársela a él. Que se olvidaran de Johan Santana, que se olvidaran del King Feli Hernández, que él era el que había tirado en Serie Mundial y había ganado. Kelvin Escobar los vio a todos, es compatriota de todos y conoce la carrera de todos. ¿Y el pitcher? ¿Qué opinión te merece a ti eso, Escobar? Lo que pasa es que Freddy, cuando se subía ahí, hermano, en el juego decisivo, lo tenía bien puesto. Y le ponía. Inclusive, yo recuerdo que en el primer Clásico Mundial, contra Dominicana en Puerto Rico, Freddy tenía el hombro desbaratado. Y Freddy le tiró creo que 5 innings a Dominicana. Segunda ronda. Eso fue un partido. La segunda ronda. Freddy García contra Daniel Cabrera. Pero si tú me preguntas a mí, Johan Santana. Es el mejor pitcher que ha tenido Venezuela. Claro, porque yo lo vi a todo en sus prime. Y yo me enfrenté a Freddy, a Santana y a Félix. Y yo creo que, hermano, Santana hay que dársela. Estaba nasty. No. Ese cambio que tenía. Yo estaba enamorado del cambio. Yo cuando Santana lanzaba, yo no dejaba de verlo ni un inning. Y el cambio era una cosa, un yo-yo, una cosa de loco. Con la velocidad que tenía en el brazo. Porque es difícil tirar un cambio tan perfecto con esa velocidad que él tenía en el brazo. Y por eso no lo descifraban, era difícil. Y él hablaba mucho de que él trabajó en la soltura. Yo vi la entrevista de él. De que era la misma. O sea, él no lo podían saber que iba a tirar, si iba a tirar recta o iba a tirar cambio. Ahí el problema. Y hoy en día casi no tiran cambio. Y a mí me hizo mejor pitcher fue cuando comencé a usar más mi cambio. Tú lo empezaste a usar cuando en Toronto. En Anaheim. En Anaheim lo perfeccionaste. Lo perfeccioné mucho. Que hasta Bartolo y Francisco Rodríguez me preguntaban cómo yo hacía para tirar ese cambio tan duro. Iba a 83, 84 millas. Y en el momento ustedes hablaban, tú, Johan, o sea, ¿se comunicaban entre ustedes? No, solamente cuando nos veíamos que jugábamos. Pero cuando yo firmé con los Mets, yo fui a entrenar con él a su casa en Fort Myers. Okay. Estuve unos días ahí entrenando con él. Y estaban juntos ahí, o sea, los Mets, él estaba con los Mets. Y en los Mets estuvimos ahí un ratico, el rato que yo estuve, pues, que me lesioné. Y yo sé que hay un par de venezolanos que les gusta que uno los aproveche a ustedes de la visión, entendiendo que nosotros somos dominicanos y que queremos poner la cosa en contexto. El All-Star de Venezuela. All-Star de Venezuela. Receptor venezolano. De los que yo vino. Wow, tendría que quedarme con Víctor Martínez. Víctor Martínez. Ha pasado por aquí también. Caballo. Víctor Martínez. Y bateaba Víctor también. Una grasa bateaba. Lo que yo vi, pues lo que yo me enfrenté. Primera base, Andrés Galarraga. El gato. segunda base, histórico. Altuve, papá. Tercera base, Miguel Cabrera. Pongo a Miguel Cabrera en tercera. shortstop. Esa es la vaina. Es la más difícil, ¿no? Porque yo he visto el contrapunteo, como decimos los venezolanos, porque, por ejemplo, los zulianos no permiten que nadie esté por encima de Aparicio, porque Aparicio está en el Salón de la Fama. Uh-huh. Y también está David Concepción. Por supuesto. El rey. Que yo no vi. Yo nunca vi a David Concepción, pero me dicen que él fue motivación para todos estos campos cortos, esta camada de campos cortos que vinieron después de él, como Guillén, Vizquel. Yo me quedo, que todos usaban el 13 por él? Sí, lo usaban por él, pero yo me quedo con Vizquel. Jardines. Maglio Ordóñez, Bo Abreu y Ronald Acuña. Está claro él. Está difícil tú decirle que no a cualquier tipo. Y designado, entonces, ¿con quién nos estamos quedando? ¿Quién se quedaría? Designado. Mucha gente lo que coloca es a Víctor de designado y el receptor dejan a Salvador Pérez. Pero designado. Coño, me olvidé de Salvador. Cargo. No, tú puedes hacer ese cambio. Sí, yo pongo a Salvador en la receptoría y pongo a Víctor Martínez de DH. Pues, ¿tú sabes que yo creo que como que todos coinciden con los Jardines regularmente? Sí, está Maglio. Bobby, Maglio y Ronald. Bueno, pero por delante de ellos, no creo que... No, Carlos González tuvo una muy buena carrera. Lo que pasa es que no tuvo la carrera de ninguno de los que estamos hablando. Y
Él salió rápido, ¿ves? Yo creo que si él se hubiese mantenido más tiempo. Sí, porque fue un pico alto, pero sí, no. Déjame ¡Pum! decirte Y ¡pum! que uno de los swings más bonitos que yo he visto en el juego. Jugaba pelota bonito. Bello jugaba. Tu capítulo del béisbol venezolano, tú jugaste con Lara, ganaste 3 campeonatos con Lara. 3 campeonatos. Y como todos saben, el béisbol venezolano es Candela, Magallanes, Caracas, Lara. Ese capítulo en tu vida es un capítulo especial, me imagino. Sí, verdad que sí. Más que todo cuando fuimos campeones contra Magallanes, porque yo tenía esa espinita de un campeonato que perdimos contra ellos, que estábamos arriba 3-1, pero yo tenía apenas, yo tenía 18 años. A mí me conectaron un jonrón que es muy famoso en esa final. Ahí lo vi en YouTube. Sí, que me lo dio José Francisco Malavé. Ese jonrón me marcó a mí, te lo juro, como pitcher. ¿Sabes que hay batazos que te... ¿Y Robert Pérez no te dio uno también? Sí, cuando yo era a él lo agarraron de refuerzo por Magallanes y a mí me agarró los Tigres de Aragua. Porque ustedes eran compañeros de equipo. Claro, y mi compadre, Robert Pérez es mi compadre. Entonces jugaron en contra haciendo refuerzo y Robert Pérez te castigó. Sí, yo le tiré recta pensando que Robert Pérez estaba esperando un picheo y lo que estaba era chireando. Toma. Sí. Ah, ustedes son compadres. Claro, si después de ese juego nos fuimos a comer. Yo, coño, compadre, ¿cómo me haces eso? No podía dar un doble. No fuya. Nosotros tenemos el compromiso de entrevistar a Robert Pérez. Nos fuimos a comer Robert, Ramón Hernández y yo. Ramón también. Sí. Ramón está ahora mismo con el equipo de los Atléticos. Ramón es uno de mis mejores panas en la pelota. Sí. Sí, Ramón Hernández. ¿Se hacen amigos de la pelota? Sí, ese es mi pana. Que nosotros fuimos una vez, esa camada de venezolanos que subieron 27-98. Una vez fuimos imagen de la Pepsi. Claro. Y nos hicimos muy pana. ¿Te pagaron? ¿Te pagaron? Sí, pagaron algo ahí. Firmaron anuncios. Y yo me acuerdo que esa marca de refresco. Inclusive, yo en estos días le mandé saludos a Moisés. Moisés es muy amigo mío. Moisés Alou. Sí, porque nosotros ese año estábamos grabando un comercial en Puerto La Cruz. Juan González, Sammy Sosa. No estoy seguro si estaba Sammy, pero yo sé que estaba Moisés Alou y Sammy Sosa. Y Juan González. Y ese año Juan González fue MVP. 98. Estando en Venezuela. O sea, conoció que fue MVP estando en Venezuela. Sí. 98, que también lo fue Sammy. La misma marca de refresco era el comercial. Sí, Pepsi. Sí, pero Sammy sí trabajó con ellos en algún momento. Sammy también fue. Claro. Yo recuerdo un anuncio que él tenía. Y Moisés también. Y Bobby. Bobby, él iba a una máquina de refresco. En Puerto La Cruz, recuerdo que hicimos ese comercial en una discoteca. Ah, también. Sí, el comercial fue en una discoteca, pero estaba cerrado. Bebía. Yo no sé si él se quedó después de la discoteca. Pero era de día. Si me quedo hay que votarme. Kelvin, papá, mira, te quiero dar las gracias. ¿Qué tiempo tenemos? A ver. Esto se pasa rápido. Mano, que este tipo tiene facilidad para hablar. Pero quisiera tu opinión en eso de la analítica y del juego hoy. ¿Cómo tú lo ves? A mí me está gustando. Sí. Sí, a mí me está gustando porque pienso que ayuda muchísimo a los jugadores. Pues. Mientras más información tú tengas, mucho mejor para ti. Porque en la época mía no teníamos tanta información. Yo recuerdo que nosotros teníamos un meeting antes de cada serie y un pizarrón, el line-up, pelotero por pelotero, lo que batea, lo que no batea, el tipo que no te puede ganar el juego en situaciones de apremio y ya. Pero ya cuando uno uno se establece, que uno conoce a los jugadores, ya tú no le paras a nada de eso de estadística. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Yo pienso que una de las claves para un lanzador abridor es tú tienes que aprender cómo controlar el juego, el base running, minimizar los innings grandes para mantener siempre a tu equipo en el juego. Y tira strike, hermano, tira strike, intercambiar picheo. Yo creo que sea tan difícil. ¿Qué te parece a ti esta rivalidad deportiva que trasciende lo deportivo? Porque ahora las redes se adueñan de todo. Sí, yo ni siquiera leo esos comentarios porque yo me puse la otra vez con unos fanáticos ahí, hermano, y qué va. Dominicana y Venezuela tienen una rivalidad deportiva en el terreno. En el Clásico Mundial la ha fomentado más. Ahora viene el Clásico y Dominicana y Venezuela están en el mismo grupo. En el mismo grupo. ¿A ti qué te parece esa rivalidad con mucho talento joven? Acuña por un lado, Tati por el otro, Soto, Altuve que es más veterano. ¿A ti qué te parece eso? Me parece bien, hermano. De verdad que me parece bien para el béisbol, para la fanaticada. Son países que son potencia en béisbol. Y es un talento indescriptible. O sea, el talento que tiene Dominicana, hermano, hay que respetarlo.
Pero Venezuela también ha producido muchísimos peloteros y tiene con qué, pues, competir la Dominicana. Sí. Creo que va a ser muy bonito. Creo que no hay que prestarle mucha atención a esas discusiones que más que todo en la página de las mayores, porque hay de lado y lado, hay de dominicana y hay de venezolanos, pero yo creo que no todos son así. No, yo creo que ya también en las redes, los que producen contenido saben que eso genera muchos comentarios. Claro, entonces siempre están usando títulos para provocan ese tipo de cosas. Claro, y yo creo que se matan mucho por Acuña, Soto. Y los dos son hermanos. No, pero es que la gente comen juntos. La gente no se imagina la relación que hay entre el pelotero latino. Exacto. Y cuáles son los peloteros latinos que más hay en Grandes Ligas. Dominicanos y venezolanos. Y que yo sepa, nosotros siempre nos hemos tratado como hermanos. Pues tú te das cuenta de siempre, de toda la vida. O sea, yo... Mira, Ronald es prácticamente dominicano. Yo desde que comencé, hermano, desde que comencé la pelota, mis mejores panas fueron dominicanos. No sé si es que nosotros allá en la Sabana tenemos sangre dominicana o es el mismo piquete, el mismo sabor, pero nosotros nos identificamos mucho, pues, porque es como lo mismo. Claro. Lo mismo. La forma que jugamos la pelota. Somos tipos atletas, atléticos. El mismo. Así como los dominicanos, porque son atletas, son tipos que con demasiado talento. Pero Venezuela tiene con qué, hermano. Eso va a ser una. Y el juego va a ser el último. Domingo cae. Y el juego va a ser el último. La primera ronda. Oye, mira, ahora se me ocurrió, como tú hablas tanto de que somos hermanos. ¿Tú hiciste el All-Star de Venezuela? ¿Tú ya trabajas en un All-Star de Dominicana? Dominicana. Vamos a ver si de repente me recuerdo de todo. Ketchel es quizá la posición más complicada. Porque ahí nosotros no hemos dado mucho. Aunque tú coincidiste con Peña. ¿Verdad? Está claro. Tony Peña. Va bien. Empezaste bien. Primera base. Primera base dominicano. El papi, pues, Big Papi. Mencionaste uno que estaba en la Liga Nacional que no enfrentaste mucho. Que dio 700 honrones. Pujol. Sí. Pujol jugaba primera, ¿no? Sí. Guante de oro en primera. Segunda base. Cano. Tercera base. Beltré. Shortstop. Va bien. Va bien. Shortstop. Hay mucho. No. ¿Te ayudo? Tony Fernández. Ajá. Tejada. No. Alex, si quiere poner a Alex. Alex Rodríguez. Por encima de Ale no creo que... Ahora, si quieres poner un dominicano de más cepa, pones a Tejada. A Miguel. Es ser un caballo. Jardines. Opciones. Hay muchísimas. Jardineros dominicanos. Wow. Déjame pensar bien. Son muchos. ¿Te menciono algunos? Mencióname algunos, yo lo... No, tú jugaste con uno. Sammy, Vladi, Manny, Moisés. Así. Yo creo que me quedo con Vladi en el right field. Ok. Manny. Left. Y en el center field pones a quién. Sammy jugó center en un momento. Si lo quiere acomodar. Es que, bueno, outfield es outfield. Sí, son 3 outfield. Sí, pones a Manny, a Vladi y a Sammy. Y el mismo Vladi jugó center en algún momento. Imagínate. Yo tuve la oportunidad de jugar con los 3 mejores brazos de Dominicana del outfield en un mismo juego. Cheo Guillén. Cheo, Mondesi y Vladi en Anaheim. Lo jugaron los 3 al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No joda. Mondesi en el center, Guillén en el left y Vladi en el right field. ¿Los 3 del sur? Los 3 del sur. 2 de San Cristóbal. Pero uno de los brazos más impresionantes que yo vi fue el de Mateo. El de... ¿De cuál Mateo? Uno que subió con Texas. José se llamaba. Rubén. Prospectazo. ¿De San Cristóbal también? San Cristóbal. No, prospectazo. Ese tipo tenía un brazo. Yo creo que para mí, eso es uno de los mejores brazos que yo he visto. Sí. Y los 3 que dijiste son prácticamente los mejores que ha tenido República Dominicana. Nati. What? Yo lo vi una vez en un VP. En un infield. No, un brazazo. Y de ahí de San Cristóbal. De San Cristóbal, todos de ahí, ¿no? Sí, todos donde sí es de San Cristóbal, Guillén es de San Cristóbal y Vladimir es del área del sur, pero es
Don Gregorio, de parte de... Pero muy cerca está todo. No te vamos a preguntar de pitcher porque yo creo que tú ya tuviste una repetilla ahí, aunque tú jugaste con varios pitchers dominicanos caballos. Pedro, Bartolo. ¿Tú jugaste con Ramón Ortiz? Ramón Ortiz, mi pana. Por cierto, me dio el número 45. ¿Y cómo te lo dio? Yo ni siquiera se lo pedí. Él me dijo, agarra tu número que yo voy a coger otro. Me dijo. ¿Tú sabes el 45 porque ese fue mi número que me dieron desde la primera vez desde mi primer entrenamiento en Grandes Ligas. ¿Te quedaste con eso? Un año que usé el 47 porque era mi número que usaba en Venezuela, pero no me fue bien y lo cambié. Pura cábula. Perdí 15. Cábula le dice a los Sácame ese número de aquí. Quita ese número. Este número es para Venezuela, aquí no. Óyeme. Y sí, Pedro, Bartolo, Ramón Ortiz, Elvin Santana. ¿Con todos esos tipos tú jugaste? Juan Guzmán. Juan Guzmán. Yo era muy fanático de Juan Guzmán. Guzmán tiraba durísimo. Astacio. Pedro Julio. Pichaba Astacio. Sí, de verdad. Sí. Kelvin, te queremos agradecer. Oye, de verdad, nosotros esperamos que la gente haya disfrutado esta. A mí me encantó algo que tú hiciste en la entrevista. Y fue que en el medio tú reconociste, dijiste, sin que nosotros te preguntáramos, yo cometí un error. Sí. O sea, tú lo tienes en la punta de la lengua. No hay que sacártelo de aquí adentro. Sino tú lo tienes como bien reconocido y lo asimilaste. El principal valor que puede tener un ser humano es reconocer cuando se equivoca. Tú tienes que aceptarlo. Al principio me costó. Pero tú tienes que tomar las cosas como son. Tú cometiste un error, tú tienes que asumir tus responsabilidades y tienes que resolver, tienes que seguir adelante y imagínate, yo padre de 3 muchachos, ¿me entiendes? Yo tengo 3 hijos, tú tienes que seguir adelante. Y yo creo que una de las cosas que a mí me mantuvo siempre fuerte, aparte de obviamente mis hijos, mi familia, fue el gimnasio. Ahí era donde yo drenaba y me desestresaba y era como mi jaula de oro. Pero a pura ética y pura disciplina. O sea, que también habla de eso. Hay gente que cae en las drogas, en el alcohol. Yo me dediqué a entrenar y a resolver. ¿Qué edad tú tienes, Kelvin, ahora? 49. Y físicamente todavía te mantiene muy bien. Tengo mejor físico cuando jugaba. De verdad. Ajá. O sea, todavía yo le estoy dando mente a los nombres. Al nombre dominicano. Ahora después que se acabe la entrevista tiene que darnos por lo menos. ¿Sabes que yo aprendí mucho bueno, yo tuve la oportunidad de entrenar en Venezuela cuando él fue manager de los Caribes de Oriente y de La Guaira. ¿De Franco? Julio Franco. Uy, está rey todavía y tiene 60. Y entrenamos un par de veces ahí, nos conseguimos en el gimnasio. El Emperador. En Caracas, porque yo tuve un tiempo viviendo en ese hotel donde ellos vivían cuando él era manager de La Guaira. Ok. Y yo, ¿cómo hace para...? No, pero siempre... pero tiene un régimen alimenticio. No, si tú ves un tipo de 50 años en esas condiciones, o sea, ¿cuál es la clave? Por ejemplo, tú, ¿qué comes? Tú, se nota que tú no comes... Yo como de todo. ¿Sí? Sí, la gente cuando me pregunta, ¿cuál es tu dieta? No, yo como de todo, me doy mis gustos, pero yo hago mucho el ayuno intermitente para tener control calórico. Y a mí me va súper bien con el ayuno intermitente, es flexible, no ando preocupado que si por la cantidad de proteína, que si hay que comer que 5 o 6 veces, eso es mentira. Ah. A mí me ha ido súper bien con el ayuno intermitente. Y he aprendido mucho con un influencer dominicano, que es una de las personas que yo sigo, JC Simó. Juan Carlos Simó. Juan Carlos Simó. Ah, mira. Yo tengo rato siguiéndolo y me gusta mucho su metodología. Me leí su libro. Ah, mira. Y sigo varios influencers dominicanos que hablan bien por la vía del medio porque ese es mi estilo. Coño, qué bueno. Y ese es mi estilo. Estoy totalmente natural. Muchas personas creen que yo me meto fármaco. Y nada. Nada de eso. Pero yo digo a la gente, pero es que son demasiados años entrenando y obviamente mi genética, me imagino que va conmigo, pero lo más importante es ir para el gym todos los días y darse duro. Ya tú no sigues influencer dominicana, ya no. Solo... No. Ya no. Nueva vida. Sí sigo, la que te comenté que sí la sigo. Ella sabe quién es, de repente si está loco por decir el nombre. Está loco por decir el nombre. Escobar, abriendo el podcast.